Se sentía como un herrero degradado e inútil, el tipo de persona de la que se ríen cada vez que se presenta como cazador. En el fondo, sabía que probablemente moriría como un inútil. Si pudiera volverse más fuerte y más fuerte que cualquiera, incluso si solo perteneciera a una clase de apoyo, tal vez su vida podría ser diferente. Era el paso final que lo desbloqueó todo, y por fin Shin Jun-seo estaba listo para entrar al mundo como herrero. Shin corría por el bosque pensando en cómo llegaba tarde en un día tan importante. Se encontró con dos personas, y la chica... Una chica que era una cazadora de rango C dijo que finalmente él estaba allí. Su nombre era Kim Jimin. Un chico, Lim Do-won, bromeó sobre un novato llegando tarde justo cuando estaba a punto de decir algo sobre su propia experiencia. Jimin lo interrumpió pidiéndole que no lo mencionara. Después de todo, él siempre era el que llegaba tarde. Shin se disculpó por llegar tarde y los tres se pusieron en marcha juntos. Lim bromeó de nuevo, diciendo que Shin no llegó tan tarde después de todo. Kim estuvo de acuerdo, añadiendo que podían caminar el resto del camino, ya que Hyun-woo y Do-yoon ya estaban dentro. Shin asintió, pero no pudo evitar sentirse mal. Habían pasado 3 meses desde que se unió al gremio, y este era su primer asalto a una mazmorra, y por supuesto llegó tarde. Para empeorar las cosas, estaría allí como apoyo, así que tenía que demostrar que era útil. Cuando se reunieron con los otros dos, Do-yoon le preguntó a Shin si este era su primer asalto a una mazmorra. Shin confirma, diciendo que estaría ahí como apoyo. Do-yoon luego explicó que los apoyos no tenían las mismas habilidades de combate que los cazadores, por lo que Shin tendría que tener mucho cuidado. Si se acercaba demasiado a la pelea, podría haberse atrapado en ella, pero si se mantenía demasiado lejos, los demás no podrían protegerlo. La clave, dijo Do-jin, era mantener una buena distancia. Como Shin era un creador, solo necesitaba mantenerse atrás, esperando la señal para que pudiera crear una daga cuando fuera necesario. Luego Shin preguntó si era realmente tan fácil, y Do-yoon asintió, confirmando que el arma que Shin tenía estaba bien por ahora. Do-yoon también mencionó que era una mazmorra fácil y que era la primera de Shin, así que no necesitaba esforzarse demasiado. Justo entonces Lee Hyun-woo activó su mana, afirmando que, dado que podía sentirlo, debe haber un monstruo cerca. Lim le dijo a todos que se prepararan para la batalla y dijo que se moverían en formación. Do-yoon se volvió hacia Hyun-woo y preguntó si había alguna observación. Hyun-woo respondió que había 3 firmas de mana pequeñas y una grande. El grande era lo suficientemente grande como para ser considerado un monstruo jefe. Doyle levantó una ceja. Normalmente los más grandes se quedaban dentro de sus áreas designadas. Luego dijo que enfrentaría al jefe y les dijo a los otros que se encargaran de los monstruos más pequeños. Le preguntó a Shin cuánto tiempo tardaría en hacer un cuchillo si se apresuraba. Shin pensó un segundo y respondió que alrededor de 20 segundos, pero solo durará menos de un minuto. Dorian asintió satisfecho y dijo que estaba bien, y pidió comenzar a hacerlo ahora y que lo terminarían en 40 segundos. Justo en ese momento, aparecieron 3 monstruos azules y uno morado corriendo hacia ellos. Liv actuó de inmediato, levantando su escudo y golpeándolo contra el suelo con fuerza mortal. Mientras tanto, Kim eliminó a uno de los monstruos con un golpe rápido. Los otros dos se lanzaron hacia adelante para enfrentarse a los demás, pero Kim notó que los monstruos se estaban curando mucho más rápido de lo que había esperado. Advirtió al grupo haciéndoles saber que debían ser extra cautelosos. Lim y Lee ya estaban en posición, listos con sus armas y magia, preparados para lo que viniera. Lee usó su magia para atacar a los monstruos, lanzando una bola de fuego que rápidamente los eliminó. Parecía complacido con los resultados y Lim sugirió que Shin también ayudara. Shin pensó que el orden de ataque fue genial y fue en ese momento que realmente entendió cómo luchaba el gremio. Do-yoon le llamó preguntando sobre el arma. Ella había mencionado que todo estaba listo, pero él no quería distraerse. Continuó haciendo la daga y la lanzó hacia Do-yoon, quien la atrapó fácilmente. Do-yoon se apresuró infundiendo la daga con un aura oscura antes de cortar la cabeza del jefe monstruo de un solo golpe. Después de un momento la daga desapareció ya que había cumplido su propósito. Lim miró alrededor y se preguntó si alguien había resultado herido. Kim rápidamente respondió que estaba bien. Shin, mientras tanto, estaba impresionado. El gremio era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Cada miembro era increíble por sí solo y su trabajo en equipo era impecable. Con suficientes logros fácilmente podrían convertirse en un gremio de primer nivel. Comparado con ellos, se sentía como si solo pudiera hacer una daga, no contribuyendo realmente mucho. No estaba seguro si siquiera merecía estar en el mismo grupo que ellos. Do-hyun se acercó, dándole una palmada en la espalda y preguntándole si estaba bien. Shin lo negó, agradeciéndole y diciendo que realmente no fue de mucha ayuda. Do-yoon levantó una ceja, preguntándose por qué pensaba eso. Le explicó que gracias a la ayuda de Shin pudo ahorrar mucho dinero. Reveló que su habilidad le permitía consumir armas, lo que significaba que no podría permitirse ni las más baratas por sí mismo. Por eso necesitaba un fabricante como Shin. Parecía que todo lo que necesitaba era un arma impregnada de maná para activar su habilidad. Una vez más, Do-yoon elogió a Shin por su trabajo en su primera incursión en el calabozo y dijo que esperaba volver a trabajar con él. Shiden se sintió motivado por el cumplido, agradeciendo a Do-yoon y prometiendo hacer lo mejor que pueda en el futuro. Lim luego sugirió que tomaran el botín, pero antes de que pudiera decir más, el suelo bajo ellos comenzó a temblar. Kim se preguntó si era un terremoto, pero rápidamente confirmó que la cueva no se estaba derrumbando porque ya habían derrotado al jefe. Shin señaló hacia adelante y dijo que la pared parecía estar desmoronándose. Lee usó sus poderes para tener mejor vista y confirmó que era como un camino abriéndose con las vibraciones conduciendo a otra área. Como Dory incluso mencionó la posibilidad de un lugar secreto, Kim se emocionó y preguntó si este era el camino al tesoro escondido.
Ella inmediatamente urgió a todos a que lo revisaran. Kim prácticamente saltaba de emoción, pero Lee les dijo que esperaran, que no era seguro entrar apresuradamente. Do-yoon le preguntó a Lee si había encontrado algo, pero Lee negó con la cabeza. Do-yoon no estaba demasiado preocupado, diciendo que el lugar no se iba a derrumbar por completo, ellos estarían... ¡Rápido! Lim, confirmando que el maestro del gremio estuvo de acuerdo, dijo que entremos. Lee, después de un momento, estuvo de acuerdo en unirse a ellos. Do-yoon entonces llamó a Shin, pidiéndole que viniera también. La escena cambió y ahora Shin estaba corriendo, perseguido por un monstruo. No podía entender cómo las cosas habían salido tan mal. Todos, excepto él, estaban muertos. Este no era un monstruo que debería haber estado en una mazmorra de rango bajo, y nunca se había escuchado de un monstruo que no pudiera ser detectado por magia. El monstruo se acercó, a punto de atraparlo. Lanzó un golpe que lo hizo estrellarse contra el suelo tan fuerte que escupió sangre. Sus manos temblaban mientras intentaba levantarse. No podía morir así. El monstruo se lanzó de nuevo, y Shin rápidamente creó una daga para lanzarla, pero no tuvo efecto. El monstruo lo golpeó una vez más, enviándolo a estrellarse contra el suelo. El hielo debajo de él se agrietó, revelando agua debajo. Mientras caía, Shin pensó para sí mismo. Así es como terminó, un soporte de rango D que ni siquiera puede usar mejoras básicas como curación. Finalmente se había unido a un gremio que realmente lo necesitaba, pero él... Ahí estaba él, huyendo como un cobarde, demasiado patético como para ser de utilidad. No podía evitar pensar que alguien más habría sido más útil en esta situación. Tal vez nunca debería haberse despertado. Era un sueño que nunca podría haber alcanzado. Entonces, de la nada, apareció una pantalla frente a él, diciéndole que había descubierto la fuente y cumplido todas las condiciones para convertirse en jugador. Justo cuando vio el mensaje, una luz brillante comenzó a brillar a su alrededor. Una pantalla frente a Shin mostrando que había recibido una nueva recompensa y necesitaba elegir si verificarla o no. Se preguntó sobre esto de ser jugador y la recompensa. Por un momento, su boca se quedó abierta mientras pensaba en beber un poco de agua, pero luego se sacudió. No sabes qué está pasando y, sinceramente, no te importa, pensó. Decidió simplemente seleccionar sí. De repente, apareció un enorme puñal, formando un conjunto de escaleras que le ayudaron a salir del hielo y enfrentarse al monstruo. La voz del sistema resonó en su mente, diciendo que heredará la experiencia de su vida anterior. Distribución de recompensas completada. Usó su poder para invocar varias espadas, lanzándolas al monstruo. Las espadas acertaron y el monstruo fue rápidamente derribado. Shin se quedó preguntándose qué acababa de suceder y sintió que recuerdos desconocidos comenzaban a arraigarse en su mente. Antes de que pudiera procesarlo, el monstruo se lanzó hacia él. Reaccionando rápidamente, creó un escudo gigante justo a tiempo para bloquear el ataque. Cuando el golpe del monstruo golpeó el escudo, Shin se sorprendió de no haber recibido ningún daño. Aunque era un monstruo tipo golem, tenía una durabilidad increíble. Pero el escudo pronto fue destrozado por el siguiente golpe del monstruo, y Shin dio un paso atrás. Si la información de esos recuerdos era correcta, pensó, aunque se trate de un tipo de golem, sus puntos débiles y las tácticas para derrotarlo deberían ser las mismas. El problema era que el monstruo no parecía tener puntos débiles evidentes. Incluso si sufrió daño, tenía una habilidad de regeneración, así que Shin decidió usar su habilidad, grupo. El mundo para tomar la delantera. Se recomendó que causara daño desde varios ángulos al mismo tiempo. Con su habilidad como punto central, podía materializar una cuadrícula en un radio de distancia igual. Cualquier cosa creada dentro de esta cuadrícula podía moverse libremente según la voluntad del usuario. Shen rápidamente lanzó el ataque, enviando la cuadrícula para golpear al monstruo desde todos los lados, rompiéndolo en pedazos y matándolo. Al principio, Shin pensaba en Mundo Cuadrícula solo como una habilidad auxiliar, algo que le ayudara a usar sus creaciones más eficientemente, pero parecía que a medida que la habilidad aumentaba su destreza, también podía usarse como un ataque ofensivo por sí sola. La ventana del sistema apareció, mostrando que el monstruo había sido derrotado. Shin estaba curioso, pero también confundido. ¿No podía ver la información sobre los monstruos de la mazmorra? De repente, una aura púrpura se reunió a su alrededor, y justo cuando se preguntaba qué era, apareció una bola mágica en su mano. El sistema le notificó que había activado la absorción mágica pasiva, pero aún no tenía idea de lo que eso realmente significaba. Sus pensamientos se desviaron a lo que acababa de suceder. Los recuerdos de su vida anterior estaban regresando, pero no tenían mucho sentido. Intentó darle sentido. Podía recordar claramente unos años en el futuro. En ese futuro, el mundo había caído, y había cosas demasiado terribles para siquiera mencionar. De alguna manera, había absorbido todas las experiencias y conocimientos de ese futuro. Pero aunque era un futuro, Shen sabía que probablemente no era el mismo futuro que el mundo en el que estaba actualmente. Había tantas cosas que no cuadraban, y la pantalla de estado frente a él era algo que nunca había visto en su vida anterior. Finalmente se dio cuenta de que realmente se había convertido en un jugador. El término jugador se refería a aquellos pocos que fueron elegidos y habían pasado por un despertar. Según sus recuerdos, los jugadores no existían en el mundo en ese entonces. De hecho, dentro de 2 años, solo un pequeño número de despiertos sería elegido para convertirse en jugadores. Una pantalla azul aparecería, visible solo para los elegidos, y en el futuro, una fuerza misteriosa llamada el sistema sorprendería a todos los despiertos en el mundo. Sonaba casi como una broma, pero fue suficiente para dejar a todos incrédulos. El sistema no era lo único que se les daba a los jugadores.
También recibieron recompensas únicas, fuerza y habilidades que iban mucho más allá de lo que tenían como despertadores. El sistema y estas recompensas surgieron de la nada. Una vez que los jugadores comenzaron a usarlas, su crecimiento explotó en comparación con otros despertadores. Y gracias al trabajo del líder del gremio, que fue uno de los primeros en convertirse en jugador del gremio Dawon, el gremio del que Shin formaba parte pudo crecer hasta convertirse en un gremio de primer nivel. Aunque Shin no tuvo un papel directo en eso, fue el catalizador de su crecimiento en su vida anterior. De pie, confiado en un gremio en desarrollo, una vez pensó que era conveniente cuando lo escuchó por primera vez, pero ahora realmente entendía cuánto había sido una ventaja. Pensó que podría verificar las habilidades que aprendería y su competencia en la ventana del sistema, y fue bastante conveniente cuando se enteró de ello. Si la competencia de sus habilidades se hubiera transferido de su vida anterior, la habilidad que usó en el cadáver del golem era algo que no tenía en ese entonces. No había oído hablar de ningún otro jugador con una habilidad como esa, así que se preguntó si era algo que solo él tenía. La habilidad recoge energía del mana contaminado y tenía una vaga idea de cómo usarla, así que decidió pensarlo más tarde. Luego miró los otros cadáveres y dijo que lo prioritario era encargarse de ellos. La escena cambia a la sede de la Asociación de Cazadores, donde una mujer le pregunta a un chico si acaban de enviar a Shin a casa. El hombre estaba confundido y preguntó qué quería decir. Ella explicó que era extraño. Un pequeño grupo había atacado un calabozo no confirmado y hubo un accidente. 4 de los 5 miembros murieron, y el único sobreviviente era un ayudante que había sido degradado de rango. Ella dijo que entendería si él se hubiera escapado mientras los otros cazadores estaban luchando, pero ese no fue el caso. Él incluso se encargó de los cuerpos e informó todo a la asociación. Dado que la puerta ya había desaparecido, no pudieron confirmar nada más. Luego ella le preguntó qué pensaba, mencionando que algo se sentía raro. Él le preguntó si realmente pensaba que un ayudante de rango D podría matar a un cazador. Luego le dio una palmada en la cabeza con un expediente, diciéndole que despertara. Él le recordó que este no era un caso civil y que incluso si algo raro sucedía, no podían realmente averiguar qué pasó en la mazmorra. Ella mencionó que le dolía. Él preguntó si no tenía otras ideas, diciendo que parecía suceder más seguido últimamente. Luego comenzó a alejarse, mencionando que los cazadores que encuentran una gran mazmorra y no la reportan son un problema. Si lo informan a la asociación y va a subasta, todo lo que obtienen es un poco de dinero de premio. Así que, en cambio, arriesgan sus vidas para entrar en secreto. Después de todo, es casi imposible que un gremio pequeño gane una oferta en una puerta. Luego le dijo que simplemente lo llamara si necesitaban una investigación adicional o algo así. Ella estuvo de acuerdo. El hombre se fue echando un vistazo al archivo y notando que el nombre del chico estaba resaltado. Pensó que, aunque hubiera dicho todo eso antes, todavía se sentía diferente a un caso normal. Toda la situación tenía esta sensación persistente de que algo estaba mal. En primer lugar, el comportamiento del chico durante la investigación no fue para nada tranquilo. No tenía casi ninguna experiencia en calabozos y acababa de presenciar un accidente, así que no era raro que estuviera en pánico. Faltaban algunos detalles, pero el chico explicó todo claramente. Tal vez solo era su personalidad. Aún así, algo se sentía mal, pero no podía identificarlo. Era frustrante, pero no era algo de lo que tuviera que preocuparse ahora. Tendría que ir a revisar las cosas por sí mismo. Por otro lado, Shin caminaba usando su teléfono, pensando que por más que lo mirara, algo estaba mal. No podía quitarse de la cabeza la sensación sobre la puerta no confirmada. La mazmorra no existía en los recuerdos de su vida anterior, y cuando un miembro del gremio revisó el formulario de oferta de la puerta, definitivamente tenía el sello de la asociación. Pero todavía estaba listado como una puerta no confirmada por la asociación. Alguien debió hacerse pasar por la asociación y engañar al gremio Dawon, o tal vez la misma asociación estaba involucrada. Lo que le molestaba aún más era que no solo le había pasado al gremio Dawon. Como mencionó el investigador, ya había varios casos que involucraban portales no confirmados y personas desaparecidas. Y aunque no conocía todos los detalles, notó un tema común entre todos los gremios mencionados en las noticias. Todos tenían jugadores, como el líder del gremio Do-Yun, e incluso prodigios que serían llamados héroes en el futuro. Parecía que alguien quería borrar la existencia de esos héroes. Fue entonces cuando decidió que tenía que ocultar sus habilidades por ahora. Él sería el único sobreviviente de un caso de persona desaparecida que probablemente permanecería sin resolver. Si actuaba de manera sospechosa, lo atraparían de inmediato. Tenía alrededor de 2 años hasta la primera selección de jugadores para prepararse. Necesitaba usar todas las habilidades a su disposición y para ese momento desarrollar aún más. Tenía que encontrar la manera de crecer sin llamar demasiado la atención. Mientras revisaba sus habilidades utilizables, encontró algo interesante y hizo clic en ello. Había pasado un año y un grupo de personas se encontraba en el bosque enfrentándose a monstruos. Al golpear a uno de los monstruos, su espada se rompió y la criatura lo derribó. Apenas logró aterrizar de manera segura. De repente, el monstruo saltó sobre él nuevamente e intentó esquivarlo. Todos a su alrededor estaban aterrorizados. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el monstruo era un Gnoll Lord. El chico habló recordando que tales criaturas solo aparecían en mazmorras de rango E, así que debería congelarse hasta morir. También escucharía que incluso entre los monstruos de rango D, un señor nulo era difícil de tratar. El monstruo los atacó, pasando por su lado para atacar a otra persona. El segundo chico levantó su escudo para bloquear, pero estaba teniendo dificultades.
El Dotzetizate advirtió que si seguían bloqueando de esa manera, no durarían mucho. El primer chico pensó un momento en los dioses de la muerte de los cazadores de bajo nivel. La razón por la que los señores Gnoll eran llamados así no era solo por su fuerza física, sino porque los monstruos de ese rango usualmente eran débiles a la magia. Sin importar cuán bajo nivel fuera un grupo de aventureros, dependían mucho de la magia. Sin embargo, el señor Gnoll no seguía esa lógica. Los cazadores que normalmente estaban seguros de su magia de bajo nivel se encontraron aterrorizados por primera vez, y el precio de su exceso de confianza y complacencia fue generalmente la aniquilación total del grupo. Sabía que solo tenían un personaje que causaba daño físico puro, y era terrible en el combate cuerpo a cuerpo. Su arma había sido completamente destruida, y no tenía armas de repuesto, por lo que no entendía por qué el segundo chico le estaba pidiendo que atacara al monstruo. Si hubiera sabido que resultaría así, no habría sido tan codicioso y no habría reunido a tanta gente. No se había dado cuenta de que su decisión de usar a la menor cantidad de personas posible e incluir a un mago causaría tantos problemas. Luego vio a un chico minando en la distancia, alguien que también era un ayudante. El primer chico pensó que ya tenían a un ayudante, pero todos estaban a punto de morir, y sin embargo, este otro ayudante estaba actuando tan despreocupadamente. Mientras observaba, vio desaparecer el arma del ayudante y se preguntó si el chico tenía alguna aptitud para fabricar. En este momento no podía esperar mucho en términos de calidad, pero valía la pena preguntar. Él llamó al ayudante, que resultó llamarse Shin. El chico se acercó a Shin y le preguntó si era un fabricante y si podía hacer una espada. Shin aceptó, y el chico pidió una espada, una que fuera resistente y fuerte. Shin se disculpó, mencionando que se había unido como ayudante, no como soporte. El chico respondió diciendo que no era momento de poner excusas. ¿No veía Shin que todos estaban a punto de morir? Incluso él moriría si no lograban matar al jefe. Shin comenzó a fabricar la espada, mencionando que habría una condición. Una vez que limpiaran el calabozo, el chico tendría que olvidar todo sobre las habilidades de Shin. Además, cuando recibiera su parte, tendría que pagarle a Shin la cantidad promedio de apoyo. Si el chico estaba de acuerdo con eso, Shin ayudaría. El chico se burló, preguntándose qué clase de calidad tendría la espada de Shin, dado que ni siquiera podía conseguir un trabajo como fabricante, y estaba atrapado corriendo como ayudante. No creía que pudieran limpiar la mazmorra con solo cualquier arma, y si Shin iba a ser terco, no ayudaría. Shin respondió riendo. Dijo que era gracioso porque las buenas armas eran una parte esencial para limpiar una mazmorra, y mientras tuviera ese elemento necesario, garantizaba que podrían limpiarla. Con eso, Shin comenzó a hacer la espada. Luego, la escena cambió al gremio Overkill, uno de los 3 gremios principales en Corea. Una chica llamó a la puerta de la oficina del presidente. El presidente la invitó a entrar. Ella entró y mencionó que la Asociación de Despertados había solicitado su cooperación, especialmente debido a un calabozo con un error de clasificación. Ella coincidió con la suposición del presidente de que, en apariencia, era una solicitud de cooperación, pero parecía que estarían dispuestos a pagar lo que Overkill pidiera. El presidente declaró que los otros gremios no tenían opción. Ella añadió que apenas había despertadores que pudieran entrar en una puerta que había sido cerrada a la fuerza. El presidente estaba viendo las noticias cuando vio un informe sobre un grupo de cazadores que habían entrado en un calabozo con un error de clasificación. Al mirar la foto del grupo, vio a Shin y pensó que había visto esa cara antes. Entonces lo entendió. Hace unas semanas había aparecido una mazmorra con un error de rango A y el presidente había sido enviado a la zona. Pasaría por la escena y fue allí donde vio a Shin. Según el informe, Shin estaba listado como ayudante. Aunque las mazmorras de error de rango aún eran raras y los sobrevivientes de tales mazmorras se contaban con los dedos de una mano, Shin había participado en 2 grupos donde todos sobrevivieron, no una, sino 2 veces. No podía ser solo una coincidencia. La chica luego mencionó que cada vez aparecían más y más mazmorras de error de rango. Hace solo unos días, una mazmorra de rango D se había convertido en una de rango B y todo el grupo había sido aniquilado instantáneamente. El presidente respondió diciendo que la Asociación de Despertadores debe estar teniendo un dolor de cabeza por esto. La chica agregó que muchas personas estaban criticando a la asociación, ya que era su trabajo estimar, analizar y anunciar el rango de una mazmorra. El presidente pensó para sí mismo que la asociación debe estar sufriendo en este momento. Luego sugirió que aquellos con una habilidad de allanamiento en su gremio deberían aceptar más encargos por un tiempo y vigilar la situación. Luego se preguntó sobre la tarea que le había pedido que investigara. Ella mencionó que había investigado aquí y allá, pero no pudo encontrar un fabricante de armas que fuera de rango A o superior. Sin embargo, recibió un arma de rango B de un herrero japonés y se preguntó si el presidente querría probarla. Él respondió diciendo que ella sabía que cualquier arma por debajo de la categoría A sería destruida tan pronto como él usara sus habilidades, y que solo había unos pocos fabricantes capaces de hacer armas de mayor calidad para comenzar. Se levantó y le pidió que lo investigara por ahora, ya que estaba llegando a su límite de desperdiciar armas de esa manera. Ella estuvo de acuerdo y justo cuando lo hizo, alguien entró a la habitación informando al presidente Taehyun que algo había sucedido. Taehyun preguntó qué estaba pasando, y el hombre explicó que había verificado la ubicación de la solicitud de envío enviada por la asociación. Resultó ser una mazmorra degradada donde algunos de sus principiantes habían entrado como parte de un equipo de ataque gratuito. Taehyun preguntó sobre los rangos medidos después de esas entradas. El hombre reveló que estaba clasificado como C o un rango C superior.
Tae-hyun, luciendo serio, dijo que no podía permitirse perder a sus novatos y parecía una situación urgente, así que iría allí él mismo. La escena cambió a la puerta de la mazmorra, donde los medios informaban sobre la situación. La multitud vio al presidente Tae-hyun junto con una chica y el hombre, y los reporteros comenzaron. Y si esos rumores fueran ciertos, ¿era esa la razón por la que Tae-hyun vino personalmente, porque los miembros de su gremio eran parte del equipo de ataque de la mazmorra? La señora Yi agradeció a Tae-hyun por venir, diciendo que no esperaba que él apareciera en persona. Cuando él preguntó sobre la situación, ella reveló que el equipo de ataque consistía en 6 cazadores, 2 asistentes y un ayudante. Todos ellos tenían calificaciones superiores a las requeridas, pero esos números no importaban. La mazmorra había sido reanalizada como de rango C. Tae-hyun luego preguntó cuánto tiempo había pasado desde que el equipo de ataque entró. Ella respondió que habían pasado casi 2 horas. Tae-hyun dijo que no sabía cuántos seguían vivos, pero haría lo que pudiera. Con eso, Tae-hyun, junto con Min-Hisu, la chica, se pararon frente a la puerta de la mazmorra. Ella le entregó su espada y él usó su habilidad, infiltración, para cortarla, creando un destello de energía que causó que apareciera un área negra extraña delante. Esta habilidad implicaba forzar el paso a través de las filas de mana. Podría pasar por alto muros o barreras, incluidas las puertas. Sin embargo, aunque funcionó en otra dimensión, solo afectó al usuario, no al área circundante. La espada se rompió como resultado. Después de devolvérsela a Min, Tae-hyun le dijo que tuviera cuidado y ella le deseó lo mismo. Finalmente entró, notando la humedad y la temperatura. Considerando el mal olor, supuso que era algún tipo de reptil. Al notar que no había contaminantes en el suelo, dedujo que era un monstruo con cierto nivel de inteligencia. Basado en el rango de la mazmorra, la respuesta era clara. Era un hombre lagarto. Hombre. Cruzó numerosos cadáveres y monstruos, pensando que al mirar los cadáveres de hombres lagarto, podría estimar el tamaño del grupo y sus capacidades de combate. También notó el nivel de angustia en el que había estado el grupo, como se identificó en el informe preliminar. Probablemente ya todos estaban muertos y no pudo evitar temer el peor escenario posible. De repente, escuchó un ruido sordo. Avanzando, llegó a la ubicación de la fiesta y vio la situación con sus propios ojos, algo que no esperaba. Un monstruo estaba atacando a un cazador con una espada mientras los otros cazadores seguían luchando. Tae-hyun observaba desde el lado, pensando que los hombres lagarto claramente los estaban superando. A juzgar por su velocidad y movimiento, los hombres lagarto eran mucho más fuertes. Entonces, vio a uno de los hombres lagarto golpear la espada de un cazador, enviándola a una buena distancia. El monstruo estaba a punto de atacar al hombre desarmado con una espada cuando Tae-hyun pensó, todavía no es demasiado tarde. Cuando el hombre lagarto balanceó su arma, apareció Shin, haciendo que una espada se materializara en el aire para bloquear el golpe. Tae-hyun todavía no los había alcanzado, pero se preguntaba si era magia. ¿Cómo podría aparecer un arma de la nada? Observó cómo Shin usaba su magia para crear la espada, y cuando sus ojos se encontraron, se bloquearon en un breve pero intenso momento de reconocimiento. Shin contó rápidamente a las personas a su alrededor, y cuando contó a Tae como el 10º, comentó que estaba seguro de que solo habían entrado 9. Tae se preguntaba de qué hablaba Shin solo. Entonces, otro hombre lagarto derribó a un cazador y estaba a punto de atacar, así que Tae se lanzó con su espada. Shin no podía creer que Tae hubiera venido a rescatarlos él mismo. Llevaba un arma que ni siquiera usaba, y Shin se preguntaba si era un arma esférica. Tae utilizó su espada para bloquear el ataque del hombre lagarto y luego ordenó a los demás que retrocedieran. Con un movimiento rápido, Tae desató una serie de cortes, creando destellos con su espada que derribaron al hombre lagarto en un instante. Pensó para sí mismo que aún no había utilizado toda su fuerza. El arma era claramente de rango B, pero se sentía muy débil. Mientras Tae derribaba al hombre lagarto, apareció otro para atacar. Tae esquivó y evitó el golpe, haciendo que el hombre lagarto se estrellara contra el suelo. Shin se acercó a Tae y le preguntó si esto siempre sucedía cuando usaba sus habilidades, comentando que parecía un desgaste serio en las armas. Tae se preguntó si Shin estaba tratando de provocarlo. Luego Tae llamó a Tar pidiéndole que usara su arma y no destruyera más de las pobres y frágiles armas. Tae se sorprendió cuando Shin materializó un arma con un solo gesto. No solo era Shin un fabricante de armas, sino que era extremadamente hábil y competente, mucho más allá del promedio. Tae no podía entender por qué alguien tan talentoso actuaba como ayudante. Tae había oído que los ayudantes de bajo grado a menudo asumían roles de apoyo porque carecían de... Shin tomó el arma de Tae y mencionó que habría una condición. Una vez que Tae limpiara y saliera del calabozo, tendría que olvidar todo sobre las habilidades de Shin y sobre Shin mismo. Tae levantó una ceja, preguntando si Shin pensaba que podría olvidar solo porque él quería que lo hiciera. Shin respondió que si Tae no estaba de acuerdo, simplemente podría ir y romper todas sus armas de alta clase. Tae lo pensó por un momento. Sabía que probablemente el arma se rompería en el momento en que Shin usara una habilidad sobre ella, pero tener más armas no podía hacer daño. Así que Tae estuvo de acuerdo, prometiendo que se olvidaría de eso. Shin sonrió, diciendo que eso era genial, y le dijo que siguiera adelante y se volviera loco. Tae se lanzó al ataque contra el hombre lagarto, blandiendo su espada y rompiendo el arma del monstruo. Shin observó sorprendido, pensando que Tae solo planeaba desviar el ataque, pero en cambio, el arma del oponente fue destruida primero. El control de Tae sobre su arma estaba mucho más allá de lo que Shin había esperado.
Se preguntó si el arma de Tai era simplemente mucho más fuerte. Shin, intrigado, pensó para sí mismo que el fabricante de armas debía ser capaz de crear un arma que fuera al menos de rango B en el acto. La cosa se estaba poniendo interesante. Shin entonces decidió probar qué tan capaz era el arma y aumentó su potencia. Apuñaló al hombre lagarto usando explosiones de fuego también. Después de eso, saltó detrás del hombre lagarto, clavando el arma en su cabeza y soltando otra explosión de fuego. El hombre lagarto escupió sangre verde mientras caía, y Tao se quedó allí, su arma, la hecha por Shin, cubierta de sangre. Miró el arma con sorpresa, notando que no tenía ni un solo rasguño. Justo cuando estaba a punto de pensar más, los novatos de su gremio aparecieron, llamándolo. Ellos le dieron las gracias diciendo que era gracias a Tai que estaban vivos y a salvo. Tai respondió, aliviado de que ninguno de ellos pareciera gravemente herido. Le dijeron que ni siquiera podían luchar con sus propias armas, pero gracias a Shin habían podido resistir. Tai entonces se volvió hacia Shin y le pidió su nombre. Shin se preguntó por qué Tai querría saber el nombre de un asistente. Tai respondió que al menos deberían saber los nombres del otro. Luego se presentó. Finalmente Shin se acercó y también se presentó. Dijo que dejaría las piedras mágicas en la entrada del calabozo. Los otros estuvieron de acuerdo, pero Tai le pidió a Shin que lo acompañara a la sala del jefe. Shin respondió que solo era un ayudante. Tai insistió explicando que el calabozo ya se había convertido en un calabozo de error, lo que significaba que si no derrotaban al jefe, nadie podría salir, ya fuera un ayudante o un soporte. Shin respondió mencionando que Tar era más capaz de derrotar al jefe. Tai afirmó que, como Shin había visto antes, ninguna otra arma podía manejar sus habilidades. No importaba cuán hábil fuera Shin, ¿no era inútil si simplemente rompía el arma que Shin había hecho para él? Shin respondió que las armas que hacía no se romperían. Tai respondió diciendo que eso era lo que Shin pensaba, pero este era un calabozo de clase error. Las criaturas que habitaban este lugar estaban muy por encima de los hombres lagarto promedio, y si el jefe era igual de fuerte, no habría precaución excesiva que pudieran tomar. Shin estuvo de acuerdo y comenzó a moverse, sus pasos resonando mientras seguía a Ta. Al llegar a la sala del jefe, vieron al rey lagarto y a otro hombre lagarto. Tai sugirió que sería mejor que Shin ignorara cualquier nivel de peligro o información previa y se concentrara en ponerle fin lo más rápido posible. Advirtió que si tardaban demasiado, su arma podría romperse en dos. Shin le aseguró nuevamente que el arma no se rompería, y si Tai no le creía, siempre podía probarlo él mismo. El rey lagarto ordenó a su secuaz que atacara, y el lagarto se lanzó hacia adelante con su garra. Sin embargo, Shin y Ta esquivaron hábilmente el golpe. Luego Ta cargó con su espada, pero el lagarto usó su poder para abrumarlo con una presión intensa. Ta estaba desorientado, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Mientras él saltaba al aire, el rey lagarto también saltó, intentando golpear el arma de Ta. Después del choque, Ta fue lanzado al cielo. El rey lagarto subió rápidamente a la cabeza del lagarto y la criatura lanzó un poderoso ataque de llamas hacia Ta. Justo a tiempo, Shin creó una barrera protectora alrededor de Ta. El lagarto contraatacó, empujando a Shin hacia atrás. Taehi, aún en el aire, se volvió hacia Shin y le preguntó, ¿no eras tú el que fabricaba armas? Shin respondió que un escudo también puede ser un arma, y que Tae había sido golpeado por uno antes. Tae levantó su espada, prometiendo que una vez que salieran de allí, tenía muchas preguntas para Shin. El rey lagarto entonces conjuró una larga cadena para golpear a Tae. Sin embargo, Tae detuvo la cadena con su puño sin esfuerzo, logrando que se enrollara alrededor de su espada. Cuando el rey lagarto tiró de la cadena, Tae fue acercado. Shin, instando a Tai a concentrarse, dijo que dejara de jugar y luchara adecuadamente. En respuesta, apareció una segunda espada en la otra mano de Tai. Tai, al notar el nuevo arma, cuestionó que Shin no le había dicho que lo probara, así que ¿no debería ser algo para una mascota? El arma capturada por la cadena desapareció y Tai usó su segunda arma para golpear al lagarto con varios cortes rápidos mientras se acercaba. El rey lagarto observó con atención, pero Tai le lanzó su espada, seguido de una poderosa patada que lo hizo tambalear hacia atrás. Furioso, Tai saltó al aire, su espada brillando con energía mientras se preparaba para atacar de nuevo. El rey lagarto, ahora concentrado en Shin, intentó golpearlo, pero apareció una barrera transparente, protegiéndolo. Shin, cada vez más enojado, se pregunta si el rey lagarto realmente cree que puede amenazarme con telarañas. Tae, igualmente enfadado, estaba listo para el siguiente movimiento. Después de un rato, la entrada al calabozo, que había estado brillando en rojo, cambió a un azul tranquilo. Afuera, la gente empezó a preguntarse si la mazmorra había sido despejada. Cuando el grupo salió, los reporteros se apresuraron hacia Tae, bombardeándolo con preguntas sobre el interior de la mazmorra, el monstruo jefe, y si todos habían sido salvados. Min se acercó a Tae, preguntando si estaba herido. Tae lo tranquilizó, diciendo que estaba completamente bien. Los cazadores que lo rodeaban elogiaron sus esfuerzos, y una chica mencionó que si no fuera por él, todos habrían perecido. Shin, mientras tanto, le entregó al líder del equipo una bolsa de piedras mágicas, explicando que ya había recibido su pago por adelantado y se iba. El líder del equipo expresó su gratitud por el arduo trabajo de Shin. Sin reconocer a Tae, Shin se fue del área en silencio. Los reporteros luego se dirigieron a Tae, ansiosos por saber cómo logró limpiar la mazmorra tan rápido.
Luego, una chica habló y comentó que mientras todos los demás habían estado bloqueando y trabajando juntos, Tai había manejado la mayoría de las amenazas por su cuenta. Ella le preguntó a Tai cómo había ido todo. Un chico intervino expresando que todas sus armas habían sido destruidas y que no tenía idea de lo peligrosa que era la situación. Añadió que si no fuera por Tai, todos habrían sido eliminados hace mucho tiempo. Oh, Tai, algo confundido, le preguntó al chico de qué estaba hablando. Él explicó que en cuanto a las armas fue gracias a la persona que las había estado fabricando para el grupo, lo que les permitió durar tanto tiempo. El chico se disculpó, y Tai-Ha luego preguntó sobre el apoyo que había venido como ayudante y fabricante de armas. El chico parecía no estar seguro sobre el fabricante de armas, reconociendo que el ayudante era de hecho un papel de apoyo, pero se preguntaba si esa persona tenía alguna habilidad especial. La chica respondió que no estaba segura de eso. Tai, todavía desconcertado, les preguntó a los demás si no vieron cómo el ayudante hacía las armas. Los demás estaban confundidos, preguntándose si se refería al pico. Tad no creía que esa persona siquiera llevara un pico, pero lo había traído y lo usó, aunque deben haberlo perdido en el camino. Tao entonces se dio cuenta de que la persona había extraído todas las piedras de maná. Mientras Tao se preguntaba qué estaba pasando, recordó que todos habían recibido armas de la misma persona. Sin embargo, sentía como si hubieran olvidado ese hecho. Recordó que Shin le había dado una espada y le había dicho que olvidara todo lo relacionado con sus habilidades. Tai luego pensó en el pago del alquiler y en cómo la persona había utilizado una habilidad exclusiva de fabricantes de rango A o superior. Justo entonces, un hombre lo llamó y Min notó que algo estaba mal. Tai le entregó un contenedor al hombre, luego se dio la vuelta y se fue a buscar a Shin, preguntándose dónde había ido y si ya se había marchado. Mientras tanto, Shin se había estado escondiendo mientras Tai lo buscaba. Min y el hombre se acercaron, preguntándole a Tai qué pasaba. Tai llamó a Min, diciéndole que necesitaba que ella encontrara a alguien para él. Mientras Tai estaba en su oficina de la guilda, Min llegó con información sobre la ubicación de Shin. Alrededor de las 10 de la mañana de ese mismo día, Shin, acompañado por un equipo de 5 miembros, había entrado en una mazmorra de rango inferior cerca de Sompa. Tai asintió en acuerdo, mencionando que Sompa no estaba muy lejos. Min luego dudó antes de preguntarle algo. Ella mencionó que tenía una pregunta sobre por qué él estaba tan interesado en alguien como Shin, considerado de menor rango. Tai se quedó pensativo por un momento, preguntándose si eso era lo que parecía para ella. Pensó en cómo, a primera vista, era fácil descartar a Shin por su estatus y antecedentes, que claramente indicaban que era de menor rango, pero Tai sabía más. La habilidad de pago por alquiler por sí sola desmentía todo. El nivel de habilidad en esa capacidad era más allá de cualquier cosa que Tai hubiera visto antes. No era simplemente una habilidad común, era algo con el potencial de traer gran fortuna. Sin embargo, parecía que Shin la usaba solo para ocultar su verdadera identidad. Un creador de armas con tales talentos podría alcanzar fácilmente un nivel mucho más alto que el rango D, y Tab estaba seguro de que entendería más cuando finalmente se encontrara con Shin de nuevo. En ese momento ya no sentiría la misma duda. Tab podría usar todo su poder sin preocuparse de que las armas se rompieran. A lo largo de los años encontró a innumerables herreros que son considerados grandes artesanos, pero ninguna de sus creaciones había cumplido sus expectativas. Había probado las armas de herreros de renombre, pero cada una de ellas eventualmente se rompió, incapaz de soportar su poder. Para empeorar las cosas, las habilidades de la mayoría de los creadores para fabricar armas estaban limitadas a formas tradicionales de armas. Pero las habilidades de Shin eran claramente algo diferente. Pero las armas creadas por Shin superaban con creces las limitaciones de las habilidades ordinarias y las formas de armas. Era como si esas limitaciones simplemente no existieran. Con las habilidades de Shin, incluso las hazañas más difíciles eran posibles, cosas que él no había podido lograr antes simplemente porque le faltaba el arma adecuada. Tai consideró el tiempo habitual de limpieza para una mazmorra desclasificada por un grupo de 5 miembros. Normalmente tomaba alrededor de 4 horas y solo les quedaba 1 hora. Luego se volvió hacia Min y le preguntó sobre su horario para el día. Ella le informó que a las 7 de la tarde tenía una reunión con el maestro del gremio, Kim. Tai decidió irse, instruyendo a Min a cancelar la reunión ya que necesitaba irse antes de tiempo. Quería evitar cualquier posibilidad de perderse a Shin. La escena cambió a la mazmorra donde un chico en armadura acababa de derrotar a un jefe. Estaba en shock al darse cuenta de que la cinta utilizada por el ayudante fue hecha por Shin. Si tal poder mágico pudiera destruir un arma del jefe, Shin seguramente debe ser al menos de rango B. Cuando el arma del hombre se rompió en 2 piezas, el chico pensó que estaban perdidos, pero para su sorpresa no había anticipado que la persona que había entrado como un simple ayudante poseería una habilidad tan increíble. Se maravilló de la calidad del trabajo de Shin, admitiendo que nunca había visto nada igual. Agradecido, le agradeció a Shin, reconociendo que si no fuera por su ayuda, habrían fracasado. Sugirió que deberían reclutarlo. Una chica cercana estuvo de acuerdo, comentando que era una pena que Shin todavía estuviera yendo solo como ayudante. El chico estuvo de acuerdo, comentando que Shin ciertamente tenía buen ojo para este tipo de cosas. Sin embargo, Shin estaba profundamente pensativo. Se dio cuenta de que había usado más maná del que habría anticipado. No había esperado encontrar un grupo que tuviera tantas dificultades, especialmente porque no era una mazmorra de error. Mientras comenzaba a recolectar las piedras mágicas, pensó que si solo le hubiera quedado un poco más de maná en ese momento, las cosas no habrían ido tan mal. Recordó el calor intenso que había llenado la mazmorra antes, especialmente después de derrotar al golem. Una vez que agotó todo su maná, el calor se disipó y nunca volvió.
El maná que sentía ahora no era más poderoso que el de un despertador de rango D típico. Aún así, fue un alivio que no hubiera encontrado ningún problema importante mientras fabricaba las armas. Shin también reflexionó sobre cómo su memoria de vida rápida le había ayudado de maneras que no había esperado. La habilidad básica del creador al crear estaba diseñada para ayudar en la creación de objetos específicos. Era una habilidad altamente intuitiva, donde la calidad del artículo creado era directamente proporcional al maná utilizado. Sin embargo, todavía había un aspecto desconocido, otro método que podría mejorar el rendimiento de la habilidad, que Shin aún no había descubierto. Lo que sí sabía era que cuanto más profundo era su entendimiento del objeto que estaba fabricando, mayor era la calidad de la creación. Lo más notable de la habilidad era que a medida que aumentaba la calidad del objeto, también mejoraba la eficiencia del mana utilizado. Esto significaba que incluso al usar la misma cantidad de mana para crear objetos idénticos, la calidad variaría significativamente según el nivel de comprensión del creador. Después de que su habilidad oculta fuera revelada, Shin se encontró reflexionando sobre el entrenamiento variado que había realizado. Recordó su entrenamiento con caballos, la investigación de materiales, las lecciones que recibió de un cazador como apoyo, y el tiempo que pasó en el taller aprendiendo las complejidades de la artesanía. A pesar de todo esto, la emoción que sentía era más intensa de lo que había esperado. Continuó minando, pensando que aunque no sabía exactamente cuánto mejorarían sus habilidades, sabía que en comparación con el mana que estaba usando, la calidad estaba mejorando. Sin embargo, estaba claro que todavía había limitaciones tanto en la elaboración como en el uso del espacio de alquiler. El proceso todavía era torpe y le costaba usar ambas habilidades al mismo tiempo de manera efectiva. Mientras recogía las piedras mágicas, pensaba en lo caro que era el equipo relacionado con el maná. Por eso, por el momento, no podía permitirse comprar ninguno de los... Por favor, solo unos pocos puntos más de maná, pensó, sabiendo que los objetos relacionados con el maná eran de las pocas cosas que podían producirse en masa. Hizo una nota mental para pedir más pociones. Aunque sus ganancias como ayudante eran modestas, todavía estaba luchando por salir adelante. Nadie aceptaría a un creador de rango D como un apoyo a tiempo completo, así que no tenía muchas opciones, pero al menos los resultados de sus esfuerzos eran prometedores, y por eso se sintió aliviado. Abrió su ventana de estado y vio que solo quedaba una pequeña cantidad hasta alcanzar su objetivo de absorción de maná. Quedaba alrededor del 20%. Se dio cuenta de que unas pocas limpiezas de mazmorras no serían suficientes. Un solo hombre claro solo contribuyó con un poco más del 1% del mana total y la eficiencia era demasiado baja. La única opción restante, parecía, era entrar en una mazmorra de la era de rango. Para absorber una gran cantidad de mana de una vez, entrar en la mazmorra de la era de rango era el único método. A diferencia de otras mazmorras, permitía una absorción de maná significativamente mayor, que era exactamente lo que él había estado buscando. El problema era que no podía predecir la dificultad de la mazmorra Rankard antes de entrar. Habría sido difícil sin la presencia de Tao, como lo había demostrado la experiencia previa. Concluyó que probablemente habría al menos un jefe de rango C y por lo tanto necesitaba prepararse en consecuencia. La única forma de crecer como un despertador de rango D por ahora era enfocarse en las recompensas obtenidas de la absorción de maná. El líder del equipo reconoció sus esfuerzos y agradeció su trabajo. Cuando se iban, él mencionó que se encontrarían de nuevo en el futuro. Shin se sintió satisfecho de haber creado recuerdos duraderos con ellos. Justo entonces, Tai lo alcanzó y le preguntó si Shin lo recordaba. Shin se dio cuenta de que sus esfuerzos no habían tenido mucho impacto, y en respuesta le preguntó a Tao si le creería si decía que no lo recordaba. Tai respondió entregándole una tarjeta, y Shin preguntó qué tipo de trabajo quería Tao de él. Tai explicó que tenía algo importante que discutir, por eso estaba pidiendo un poco del tiempo de Shin. Cuando Shin vio el nombre del gremio Overkill en la tarjeta, lo reconoció como uno de los 3 gremios principales de Corea. Sabía que no estaba en posición de involucrarse con un gremio tan prestigioso todavía, así que necesitaba encontrar una manera de rechazar educadamente. Shin afirmó que no tenía tiempo, mencionando una cena previa. Sin embargo, cuando intentó irse, Tai le puso una mano en el hombro e insistió en que Shin no se arrepentiría de la conversación. Tai le aseguró que sería rápido e incluso se ofreció a invitarlo a cenar. Shin respondió señalando que como maestro del gremio, Tai debe tener mucho tiempo, a diferencia de un partidario de bajo rango como él. Tai admitió que esto era cierto. A Shin no le emocionó mucho, pero se dio cuenta de que necesitaba medir cuánto había afectado la tarifa de alquiler a Tai. A regañadientes, estuvo de acuerdo en hablar por un rato. Los 3 fueron a una casa tradicional para cenar, y Shin preguntó qué negocio podría tener el maestro del gremio de Overkill con un ayudante de rango D como él. Sospechaba que era simplemente porque Tai tenía demasiado tiempo libre y quería charlar. Tai, sin embargo, explicó que, como Shin había notado, su clase era Berserker. Aunque esto le otorgaba un poder de ataque abrumador, también venía con la limitación de un arma sencilla capaz de soportar la inmensa fuerza. Para Berserker, encontrar un proveedor de armas que pudiera satisfacer sus necesidades era crucial, y Tai había estado buscando uno incansablemente y visitado innumerables lugares tanto dentro como fuera del país. Desde los mejores herreros hasta los fabricantes de armas más renombrados del campo, no dejó piedra sin mover. Si existía la menor posibilidad de que un arma pudiera cumplir sus requisitos, la encargaba sin dudarlo, sin importar el tiempo o el costo. Sin embargo, todas las armas que había utilizado hasta entonces no habían podido soportar todo su poder, excepto una, la espada creada por Shin. Shin se dio cuenta entonces de que el pago del alquiler no había tenido efecto en Tai, y no creía que hubiera una habilidad de anulación en la clase de Berserker. La confianza despreocupada de Tai hizo que Shin estuviera en guardia.
Sabía que tendría que ser cauteloso al usar una estrategia así con cazadores de nivel más alto. Taes, al percibir el cambio en el comportamiento de Shin, decidió ser más directo. Le preguntó si Shin estaría interesado en unirse a su gremio. Sabiendo que Shin no estaba afiliado a ningún gremio, Taes prometió que si se unía, recibiría el mejor trato posible. Taes le ofreció a Shin una tarifa de contrato de 10.000 millones, junto con pagos separados para gastos operativos y dividendos. El contrato sería por un año y cada vez que se extendiera, las tarifas aumentarían un 10%. Mientras estaba a punto de explicar que los detalles exactos estarían en el contrato, Shin se disculpó rápidamente, explicando que no tenía intención de unirse a un gremio y tendría que rechazar la oferta. Con eso, Tai no tuvo más discusión que ofrecer. Shin se levantó para irse y le agradeció por la comida. Tai lo llamó una vez más, pero Shin no se detuvo. Min, que había estado observando en silencio, le preguntó a Tai por qué le había hecho tal oferta a Shin. No parecía haber una razón clara para ello, sin embargo, las condiciones eran triviales. Tab respondió diciendo que si Min enfrentara una situación como la de Shin, no cuestionaría la oferta. Continuó mencionando que aunque el arma que Shin había creado no había alcanzado completamente su potencial, fue la primera que sintió que podría soportar todo lo que él tenía para dar. Min dudó, aún insegura, pero Tai siguió adelante. No se trataba solo de la sensación del arma en sí, le pidió que considerara la suma total de todas las armas de alto nivel que había destruido en el último año. Min se dio cuenta entonces de que los gastos del maestro del gremio en armas eran astronómicos, especialmente al tener en cuenta el costo de que esas armas fueran destruidas porque no podían soportar la presión. Si un arma no estaba por encima de cierto rango, sus habilidades ni siquiera podrían liberarse completamente. Min luego comentó que si ese fuera el caso, el contrato que ofreció Feita significaría muy poco. Sin embargo, el problema hasta ahora había sido que nadie, ni siquiera aquellos considerados los mejores en el campo, habían podido fabricar un arma que pudiera resistir tal poder. Tao respondió explicando que el hecho de que Shin tuviera esta habilidad era exactamente la razón por la que quería reclutarlo a cualquier precio, independientemente de la oferta que hiciera. Shin, mientras se alejaba, pensó para sí mismo que podría llegar un día en que tendría que rechazar una oferta de uno de los tres principales gremios, el gremio Overkill, y del propio Tang Yan. Aunque era una oferta tentadora, sabía que todavía era demasiado pronto para él. Decidió esperar pacientemente, seguro de que Tai volvería a él. Luego, la escena cambió a una mazmorra donde varios goblins eran asesinados. De repente, el brazo de un chico fue cortado por una figura misteriosa. Otro chico que presenciaba esto le preguntó al hombre quién era. El hombre llevaba una espada gigante y sus acciones fueron tan impactantes que serían recordadas por mucho tiempo. En un momento como este, la mayoría de las personas estarían lloriqueando o rogando por sus vidas, perdiendo el conocimiento por el dolor. Pero esta persona, la que eventualmente se convertiría en un héroe, era diferente. Apuñaló al primer chico, matándolo sin dudar. El segundo chico, atónito y confundido, se preguntaba qué había pasado. Con el hombre tratando de matarlos a todos y llevarse sus trofeos, el hombre, no preocupado por una razón tan mundana, respondió que no era su intención explicarse. Lo vio como una pérdida de energía explicar algo a alguien que estaba a punto de morir, pero compartiría todo si el chico lograba derrotarlo, así que sería mejor que se apresurara e intentara. El chico se dio cuenta de que el hombre no era un oponente fácil. A esta ambigua distancia seguramente moriría, así que decidió perder un brazo o una pierna en un intento de contraatacar. Él se lanzó contra el hombre, pero el hombre bloqueó el ataque sin esfuerzo con su enorme espada y la devolvió con tanta fuerza que la espada del chico salió volando por el aire. El chico estaba atónito. El hombre entonces pateó al chico con tal fuerza que lo derribó. Murmuró que fue tan decepcionante y emocionado por la pelea. El hombre dijo que era su primera subyugación de rango héroe en un año. Sin embargo, pensar que el chico era un oponente tan insignificante fue una decepción. Aún así, elogió la valentía que tuvo el chico para desafiarlo. El chico, ahora en el suelo y dándose cuenta de su destino, suplicó por su vida. El hombre respondió fríamente que enviaría al chico de manera limpia, y con eso lo cortó hasta matarlo. Cuando el chico cayó sin vida, el hombre avanzó, reflexionando que había esperado una pelea más desafiante. Ni siquiera había servido como un buen calentamiento. El chico había mostrado una expresión injusta en sus últimos momentos, pero no había motivo de preocupación. El informe dejaría claro que han luchado valientemente contra el jefe y han muerto heroicamente. Tiró el cuerpo del chico a un lado, comentando que esto era algo común en una mazmorra de Ranker. Revisó la colección de fotos de los fallecidos, diciendo que su colección estaba creciendo y que vivía para momentos como este. Lo único que le resultaba extraño eran los tacones, la energía que emitían lo inquietaba. Le dijo que los ocultara por ahora, o al menos que lo hiciera menos obvio cuando llegara la sacerdotisa. Ella salió disculpándose por la demora, explicando que había venido con prisa porque había ingredientes preciosos cerca. Él levantó una ceja preguntándose qué podría ser tan valioso, pero lo desestimó, pensando que toda esa gente era idiota. Por eso le había advertido que no escuchara a la sacerdotisa y esperara un poco más. Ella se preguntó en voz alta sobre sus palabras y le preguntó si estaba insinuando que quería ir en contra de los deseos del ejecutor. Él se burló y se refirió al ejecutor como un imbécil sensible, explicando que solo estaba sugiriendo que primero limpiaran la situación. Ella se ofreció a manejarlo, asegurándole que era su especialidad.
Él le recordó que no olvidara su promesa de que ella le permitiría enfrentarse a un cazador de rango S, y esa era la única razón por la que había estado asociándose con ella. También añadió que no había podido desatar completamente su poder aún y quería la oportunidad de hacerlo sin ninguna duda. Ella estuvo de acuerdo, asegurándole que no se preocupara, ya que lo contactaría pronto. Abrió el vientre del cadáver, preguntándose qué surgiría después. De repente un monstruo apareció desde dentro del cadáver. Sus ojos se iluminaron con emoción mientras lo llamaba el niño, confirmando que el ejecutor había tenido razón después de todo. La escena cambió a un portal donde un grupo de cazadores estaba reunido. Shin se acercó a un hombre que ocultaba su rostro con una máscara y llevaba un maletín de armas. Estaba visiblemente sorprendido cuando vio al hombre y no era otro que Tai. Tai parecía igual de sorprendido de ver a Shin y se preguntó en voz alta por qué estaba allí. Shin le preguntó por qué había venido y Tai respondió con una sonrisa, señalando que Shin tenía buen ojo para reconocerlo. Shun explicó que solo conocía a una persona que llevaba un estuche de armas como ese y luego le preguntó a Tai nuevamente por qué estaba allí. Tai respondió que estaba allí para atacar la puerta. Shin levantó una ceja y preguntó por qué una puerta de rango D de todas las cosas. Tai explicó que el miembro del gremio que se suponía que iba a entrar se había enfermado repentinamente, por lo que él estaba ocupando su lugar como sustituto. Antes de que Shin pudiera decir algo más, un hombre les llamó, instando a todos a entrar. Tai se volvió hacia Shin y le envió una pequeña «Ponte en marcha». A medida que comenzaron a moverse, Shin no pudo evitar pensar para sí mismo que sabía que Tai aparecería eventualmente, pero no esperaba que fuera tan rápido. Ahora tendría que ajustar sus planes en consecuencia. Todos finalmente entraron y Tai-Ha se volvió hacia Shin, preguntando por qué había rechazado unirse al gremio. Shin respondió que ya había rechazado la oferta y no quería discutirlo más. Un chico le preguntó a una chica si había oído hablar de la subasta para la puerta de rango C que tuvo lugar esa mañana en Changchun. La chica confirmó, y el chico le dijo que había escuchado que el gremio Hyun Moon la había adquirido de un solo golpe. Ella estuvo de acuerdo, mencionando que su amiga estaba allí y había oído que la oferta había alcanzado un precio tan alto que nadie más se atrevió a competir. Shin, al escuchar esto, pensó para sí mismo que el gremio Hyun Moon había comprado una puerta de rango C y se preguntó si habían encontrado algo especial dentro. Tai luego le preguntó a Shin si estaba interesado en comprar puertas él mismo. Explicó que si Shin no solo les trajo la envidia y admiración del público, sino que también les brindó oportunidades para otros trabajos lucrativos, junto con ingresos y recompensas incomparables. Además, sus derechos adquiridos dentro del gremio les permitían acceder a innumerables privilegios. Para las puertas especiales de alto nivel, los miembros del gremio podían obtener boletos de entrada, y su influencia no se determinaba únicamente por el talento. Las conexiones políticas jugaron un papel importante en ganar acceso a estas oportunidades. Esta estructura significaba que las rarezas, aquellas que podrían ganarse a través de tales puertas, naturalmente caerían en las manos de los gremios más grandes. Kei le dijo a Shin que, como despierto, debía tener un objetivo hacia el cual estaba trabajando. Cualquiera que fuera ese objetivo, con el respaldo de Overkill, sería más fácil para Shin lograrlo. No podía entender por qué Shin rechazaría una oferta así. Shin respondió fríamente que no era asunto de Tei. Sabía vagamente lo que estaba haciendo y como probablemente nunca había habido alguien que rechazara una oferta del gremio Overkill, quería dejarlo claro. No importa. ¿Qué? No iba a unirse a ningún gremio. Tao se preguntó en voz alta si el rechazo de Shin se debía a algún trauma por la desaparición del gremio Dawon, sobre la que había leído en el informe, o si había otra razón. Fuera lo que fuera, Tei no iba a rendirse tan fácilmente. Mientras seguían adelante, un chico se asustó visiblemente al ver telarañas cubriendo el techo. Siguieron adelante y pronto un hombre habló diciéndoles que estaban a punto de entrar en el territorio del monstruo. Al notar la inexperiencia del grupo, comenzó rápidamente a explicar la situación. Comenzó confirmando que todos habían recibido el informe de reconocimiento. Los monstruos que enfrentarían eran arañas legión. El nivel de dificultad de cada araña individual era bajo, pero sus características especiales las hacían una amenaza. Estas arañas vivían en grupos, y el informe de reconocimiento indicó que había aproximadamente 50 de ellas, lo cual no era un número abrumador. Sin embargo, poseían un veneno paralizante en sus colmillos, así que el hombre les advirtió que tuvieran cuidado de no ser mordidos. Tao oyó un sonido y rápidamente le dijo a todos que los monstruos llegarían pronto, instándolos a mantenerse cerca de él. Shin, sin inmutarse, respondió que no necesitaban preocuparse por el apoyo y los ayudantes, solo debían prepararse para la pelea. Sin embargo, Ta habló sobre la competencia del equipo, recordándoles que era esencial proteger al apoyo y a los ayudantes. Era una regla que los cazadores debían seguir, sin importar sus habilidades, la situación o si estaban de acuerdo con ella. Shin se burló, diciendo que ningún cazador sería tan tonto como para seguir tal regla. Justo en ese momento, alguien mencionó que las arañas se acercaban. Un chico que sostenía una espada temblaba visiblemente, pero intentaba calmarse. Les recordó a los demás que podían derrotar a las arañas si se mantenían fieles a lo que habían aprendido. Cuando una araña saltó hacia ellos, el chico blandió su espada, cortándola sin esfuerzo en un solo movimiento. Otro chico usó su escudo para protegerse, mientras la chica con el bastón mágico lanzaba hechizos, atacando a las arañas con ráfagas de energía. Tao pensó para sí mismo que para ser un equipo de nivel D, su desempeño no estuvo mal y no tenía que preocuparse demasiado por ellos.
Shaiden, sin embargo, se sorprendió al ver el gran grupo de arañas. No esperaba que fueran más de unas pocas docenas. Cuando las arañas se apresuraron a atacar, sacó un arma basada en fuego y comenzó a luchar, pensando que la durabilidad de cada araña legión era bastante baja, incluso entre los monstruos clasificados. Se dio cuenta de que incluso sin usar la hoja en sí, todo lo que necesitaban hacer era liberar un poco de llave de espada para derrotarlos. A este ritmo, podría terminar la incursión sin siquiera perder un arma. De repente, Shin escuchó a algunos cazadores pidiendo ayuda, ya que el río estaba rodeado por una gran cantidad de arañas. El chico con el escudo advirtió que las arañas no dejarían de venir y que solo había unos pocos cazadores que habían hecho el reconocimiento. El segundo chico mencionó que las cosas se iban a poner difíciles, y la chica con el bastón mágico también estaba llegando a su límite con su maná. Te miró a Shin y sugirió que se movieran hacia el árbol. Luego le dijo a Shin que lo siguiera. Sin embargo, Shin respondió que Tai debería adelantarse y ayudar mientras él terminaba de manejar las cosas de su lado. Tai se sorprendió por la reacción de Shin, pero antes de que pudiera responder, una araña saltó hacia Shin. Tai gritó para que se agachara, dándose cuenta de que Shin podría fácilmente verse atrapado en el ataque si Tai usaba su espada imprudentemente. Pero Shin reaccionó rápidamente, abriendo los ojos y formando su poder en una figura cuadrada sobre la araña. Con un movimiento rápido, lanzó su ataque, matando a la araña al instante. La criatura colapsó a sus pies. Shin pensó para sí mismo que de todas las armas que podía fabricar en ese momento, la espada era la que tenía la mejor artesanía. Sería lo más efectivo para realizar múltiples golpes y concentrar poder en ellos al mismo tiempo, algo que sería imposible con sus reservas actuales de maná, pero si pudiera aprovechar su poder de esta manera, no habría nada mejor. Shin concentró su energía, dirigiéndola como una espada, y con un movimiento rápido la lanzó a todas las arañas a su alrededor, eliminándolas de un solo golpe. Tad observó, sorprendido, mientras Shin estaba de pie sobre la cabeza de una de las arañas caídas, con movimientos tranquilos y precisos. La espada había sido clavada en el cuerpo de la araña, y Tab se sorprendió por el ataque de área amplia. Pensó que la batalla debió haber durado al menos 10 segundos, que Shin logró ocuparse de todas las docenas de arañas de la legión en ese corto tiempo. Kai se preguntó si Shin había usado materialización en la pelea, pero rápidamente desechó la idea. Después de todo, Shin era un soporte talentoso que podía defenderse por sí mismo. Shin, por otro lado, se preguntaba qué estaba haciendo Tai y decidió ir a ayudar a los demás. Vio que los tres estaban rodeados de arañas y las criaturas se estaban acercando. Tai se dio cuenta de que la situación no pintaba bien y hablarían correctamente una vez que todo estuviera resuelto. Shin señaló su bolsa, indicando a Ta que se encargara de la situación, ya que la gente podría no creer que un ayudante pudiera hacer tales cosas. Ta rápidamente se lanzó con su espada y comenzó a atacar a las arañas. Después de derrotarlas, un hombre agradeció a Ta por su ayuda, diciendo que no lo habrían logrado sin él. El hombre estaba un poco sorprendido, ya que no esperaba que Ted fuera el maestro de la guilda de Overkill Guild. Ted se disculpó por no revelar su identidad antes, pero mencionó que solo estaba investigando tranquilamente la mazmorra. La chica se sorprendió por su disculpa, no podía creer que sobrevivirían gracias a él. Verlo eliminar las arañas con tanta destreza fue increíble, y ella incluso preguntó si podía tomarse una foto con él una vez que estuviera libre. Alguien pasó e interrumpió, y la chica rápidamente vio esto como su oportunidad para acercarse. Un niño sosteniendo una linterna, y Shin se presentó, disculpándose por llegar tarde. Comenzaron a recolectar los subproductos a medida que avanzaban. Después de explorar el área, descubrieron que no había otros maestros alrededor, y averiguaron cómo ir aún más profundo. El niño con armadura sugirió que no deberían continuar con la incursión por más tiempo. Fue desafortunado, pero pensó que deberían cancelarlo. El primer chico, sin entender, preguntó por qué tenían que detenerse cuando no quedaba mucho. El chico con armadura explicó que la cantidad de arañas de la legión y la geografía de la mazmorra eran completamente diferentes de lo que había mostrado el informe de reconocimiento. Continuó diciendo que la mazmorra existía más allá de puertas que la separaban de su mundo. Estas mazmorras albergaban criaturas y paisajes extraños que no se podían encontrar en la Tierra. El concepto completo de mazmorras y los despiertos aún no se entendía completamente. Para los recién despiertos, lo más importante era la información sobre la mazmorra. Desafortunadamente, no muchas personas despertadas podían adaptarse a entornos que nunca encontrarían antes. Esto significaba que fallar en la incursión, especialmente en un escenario peor, podría llevar a la muerte. Por eso, el papel de los exploradores se volvió tan vital. Los despertados con la habilidad de detectar o esconder sus huellas comenzaron a reunirse y a aceptar comisiones. El chico con armadura explicó que la precisión de estos informes de reconocimiento era generalmente superior al 98%, por lo que era poco probable que esta situación fuera solo un error. Sin embargo, no podían descartar la posibilidad de que fuera un error de rango en la mazmorra. El segundo chico dudó por un momento, sugiriendo que, dado que tenían Tab, ¿no estaría bien continuar con la incursión? El chico armado respondió que entendía el deseo del chico de seguir adelante, pero ya habían recibido la ayuda de Tae una vez, y si no tenían cuidado, todos podrían terminar en peligro. El chico, decidido a limpiar la mazmorra y con sus propias razones para querer continuar, preguntó si había alguna otra manera. La chica parecía sentir lo mismo. El chico con armadura cuestionó si su motivo era realmente más importante que sus vidas. Una vez que entraran en la sala del jefe, no habría vuelta atrás, y no quería que eso fuera el caso para ninguno de ellos.
Sugirió que salieran primero y reportaran a la asociación. Tax, sin embargo, dijo que estaba bien para continuar. Aunque estaba allí para investigar, todavía era parte del equipo. Si el progreso de la redada podía ayudarlo a llegar a una conclusión, entonces no había razón para no seguir adelante. Y si él quería investigar más, la sala del jefe era el lugar indicado. El chico con armadura se inclinó hacia Tai, agradeciéndole descaradamente por aceptar continuar. Luego comenzó a hablar sobre ser el líder, pero Tai solo le dijo que no se preocupara por él y que continuara liderando como lo habían hecho desde el principio. El chico estuvo de acuerdo, diciendo que sigamos adelante y le pidió a todos que lo siguieran. Los 5 avanzaron y pronto se encontraron frente a una puerta. El líder, sintiendo que estaban en la sala del jefe, dijo que haría un último resumen. Él explicó que el jefe de la mazmorra era la reina líder de la legión con un nivel de peligro de D+. Su habilidad general de batalla era baja, por lo que se la consideraba un jefe fácil, principalmente enfocada en crear arañas de legión. Sin embargo, eso era solo la información original y no tenían idea de lo que había detrás de la puerta. Él asintió por última vez diciendo, «Vamos adentro». La chica creó algo de luz para ayudarles a ver, pero Tai no podía percibir nada inusual. El líder les advirtió que fueran cautelosos ya que era la sala del jefe. Pronto avistaron a la araña reina y a unas cuantas más cerca, así como a un chico vestido como araña, el mencionado en la reunión informativa. La chica soltó un suspiro de alivio, notando que el jefe lucía exactamente como esperaba. Planeaba atacar primero con magia de relámpagos, y su golpe hizo que la araña reina cayera al suelo. El líder se preguntó si el jefe ya estaba muerto, pero nunca había oído hablar de algo así antes. Algo había cambiado, así que rápidamente ordenó a todos retirarse. De repente, escucharon un sonido inquietante y apareció una araña muy mortal con un torso similar al de un humano. Estaba en un estante. Tad se preparó de inmediato para atacar. Al darse cuenta de que había aparecido un monstruo de rango B, sabía que su esgrima descuidada no le haría ni un rasguño, así que debía asegurarse de que su primer golpe causara el mayor daño posible. Estaba a punto de dar un golpe fatal cuando, para su sorpresa, su arma se rompió en pedazos a mitad del movimiento. Mientras era lanzado por los aires, Tai se dio cuenta de que su espada estaba destruida y no podía dar el golpe final. Justo cuando la aracne estaba a punto de atacar, Shin rápidamente creó un arma temporal para Tai, diciéndole que ganara tiempo hasta que pudiera forjar un arma adecuada. Shin estaba usando su mana, pero no estaba funcionando para nada. Empezó a preguntarse si lo había agotado por completo. Era sorprendente que hubiera durado tanto con sus niveles actuales de maná. Gracias a las pociones pudo seguir adelante, pero solo podía beber una botella al día ahora y podían volverse adictivas. Después de beber la poción, notó que los efectos seguían siendo buenos, pero era demasiado tarde para hacer un arma adecuada. Comenzó a fabricarla pensando en cómo la aracne era un monstruo de rango B de alto nivel, mientras que el jefe de flechas que debería haber aparecido era la araña monarca de rango C. Tuvieron una suerte increíble de que Tai se hubiera unido a ellos. Sin él, habría sido casi imposible enfrentar a los Arachi con el grupo actual. Cuando el nivel de peligro llegó a B, todo cambió y la lucha se volvió mucho más difícil. La aracne estaba luchando contra Ta, quien estaba rodeado de bengalas. Shen pensó para sí mismo que su poder de lucha era igual al de 5 cazadores de rango A. Dadas las habilidades de la aracne, no podían depender solo de Ta. Se volvió hacia los demás y les dijo que se prepararan. Deberían poder moverse ahora que la intención asesina de la aracne había cambiado de objetivo. El líder del partido se preguntó quién era Shin. El segundo chico cuestionó por qué alguien tan talentoso estaba participando como ayudante. La chica se preguntó si Shin había venido con Tao. Shin ignoró sus preguntas y les dijo que primero tenían que resolver algo. Luego hizo rápidamente 3 armas basadas en las habilidades de los 3. Él les dijo que recogieran las armas frente a ellos y que o asaltaran la mazmorra derrotando a las arañas o escaparan y esperaran afuera hasta que la situación se aclarara. Shin confiaba en que tomarían la decisión correcta. A medida que más arañas se acercaban hacia ellos, el chico las cortó con la espada, asombrado por lo poderosa que se sentía. Nunca había empuñado un arma así antes. Con cada tajo parecía cortar papel y se preguntaba si matar monstruos siempre era tan fácil. La chica, usando magia de alto nivel, atacó a todos a la vez. El líder observó sorprendido, dándose cuenta de que lo único que había cambiado era el arma. Sin embargo, el poder de sus habilidades había aumentado varias veces. Se preguntó si el arma que hizo Shin era realmente tan buena y quién exactamente era Shin. La espada de Tao ahora estaba cubierta de sangre verde de los monstruos de alto nivel, y le resultaba un poco difícil ganar tiempo. Cuando el Aracrin se lanzó a atacar, Tao pensó para sí mismo que necesitaba terminar esto lo más rápido posible. Se lanzó con su espada, cortando al Aracrin, y para su sorpresa, la espada aguantó bien. Se dio cuenta de que era mucho más fuerte que antes, tal como Shin había explicado. De repente, apareció una ola de cabezas de araña, y la chica se preguntó de dónde habían salido y hacia dónde iban. El líder lo entendió rápidamente, las arañas se dirigían directamente hacia Ta. Ta le dijo a todos que retrocedieran. Sospechaba que los arachnes habían escondido estas arañas, y las cosas se estaban complicando más. También se dio cuenta de que las habilidades de los aracnas se estaban activando. Cuando las arañas llegaron al aracnene, Tei entendió lo que estaba pasando.
La Aracne estaba sacrificando las arañas para transferir su energía vital a ella misma, efectivamente reviviéndose. Se dio cuenta de que la Aracne seguiría regresando a menos que mataran a todas las arañas. T se lanzó al ataque de nuevo, pensando que necesitaba aumentar su potencia de fuego y terminar la batalla de un solo golpe. Mientras las llamas ardían en su espada, comenzó a desmoronarse, lo que preocupó a Tae. Shin, observando, comentó que Tan era más increíble de lo que había pensado. Aunque Shin había hecho la espada con su mana apenas restante, nunca esperó que Tao realmente la destruyera. Shin rápidamente hizo otra espada, diciéndole a Tai que la usara. Esta no era la espada de un solo filo a la que Tai estaba acostumbrado. Era el arma más duradera que Shin podría crear. Tan pronto como Tai la agarró, pudo sentir su fuerza. Con esta nueva arma, estaba seguro de que podría derrotarlos a todos de un solo golpe. Cubrió la espada con sus llamas y se preparó para atacar. Mencionó que no estaba muy familiarizado con el combate con espada de 2 manos, pero parecía la elección correcta para la situación. Levantó la espada y lanzó un corte explosivo al Aracne, asestando un golpe devastador. Shin se dio cuenta de que la explosión probablemente era una habilidad innata de un berserker. Probablemente fue la primera vez que Ta usó la habilidad correctamente. Normalmente, esta habilidad hacía que el usuario perdiera su racionalidad a cambio de un poder abrumador. Tak cortó el Arakshin limpiamente en 2 y pensó que habría sido difícil manejar las consecuencias si el arma se hubiera roto. Ta sintió el peligro de la situación. Si no hubiera liberado todo su poder, su racionalidad podría haber sido consumida, y esa fue la segunda vez desde su despertar que casi había sucedido. Se dio cuenta de que había utilizado su habilidad correctamente esta vez, pero aún así era inquietante. Al mirar a Shin, entendió que Shin no era un despierto común. En el momento en que se descubrieron sus habilidades, todo el mundo se centraría en él. Ellos se quedaron allí, mirando el cadáver del Aracne, que irradiaba una cantidad abrumadora de maná. No era como ningún otro jefe de la era de las mazmorras que habían encontrado. Shin llamó a Tae, preguntando si sentía algo del cadáver. Tae negó con la cabeza, respondiendo que el jefe aún no estaba muerto. Como habían eliminado todos los restos, no podría volver a la vida. Shin estuvo de acuerdo, pensando que incluso los cazadores de alto nivel no podían sentir el mana de la manera en que ellos lo hacían. De repente, la habilidad pasiva de Tae, absorción de mana, se activó. Al leer la descripción en su pantalla, descubrió que también había obtenido una nueva habilidad, producción de armas demoníacas. Tae estaba curioso sobre esta nueva habilidad. Leyó más al respecto, pero ni siquiera podía imaginar qué tipo de arma. Tae se dio cuenta de que gracias al Aracnin ya había alcanzado la mitad del maná que necesitaba, y no parecía que las recompensas fueran a detenerse allí. Llamó a Shin, agitó la mano y le dijo que tenía algo que decir. Shin, curioso, preguntó qué era. Tae hizo una profunda reverencia y comenzó disculpándose. Independientemente de su negativa, Tae admitió que había sido descortés de su parte pedirle a Shin que se uniera a su gremio, tanto como persona como maestro del gremio. Ofreció sus sinceras disculpas. Shin se sorprendió por este cambio repentino. El líder del partido estaba igualmente sorprendido al ver a Ta inclinándose ante Shin, un ayudante degradado. Pero luego, considerando las habilidades anteriores de Shin, estaba claro que no era una persona normal. El líder pensó que Shin podría ser un talento oculto del gremio Overkill. El chico y la chica llegaron con el chico mencionando que habían buscado por todas partes y no quedaban restos. La chica agregó que pensaba que el Aracne debía haber llevado a todos los monstruos en la mazmorra antes. El chico parecía impresionado y comentó que el arma era increíble, cortaba a través de los monstruos sin necesidad de ninguna energía. La chica estuvo de acuerdo, diciendo que nunca había oído de un fabricante de armas así antes, y se preguntó si Shin estaba de alguna manera relacionado con el gremio Overkill. El líder les indicó que se fueran y contactaran a la asociación. El chico, aún curioso, preguntó si había alguna razón en particular para irse tan pronto. La chica estuvo de acuerdo, diciendo que quería agradecer a Tae y al ayudante primero. El líder se dirigió a ellos y rápidamente les instó a abandonar el área, llamándolo un lugar asqueroso. El chico estuvo de acuerdo y le pidió que dejara de apresurarlos. Mientras se iban, el líder echó un vistazo atrás, pensando que estaba claro que el ayudante debía estar conectado con el gremio. Era bueno irse ahora sin atraer atención no deseada ni involucrarse con los asuntos de un gran gremio. Las cosas solo se pondrían agotadoras para ellos. Sin embargo, no pudo evitar pensar que, sin importar la situación de emergencia, revelar ese tipo de poder tan fácilmente era diferente de lo que haría una gran guild. Tales guilds tendían a enfatizar la seguridad y la precaución. Shin estuvo de acuerdo con el líder, mencionando que aunque Tae había usado el pago de alquiler, era extraño verlo inclinándose ante cualquiera. Luego Tae habló, diciéndoles que el gremio no molestaría más a Shin. No lo seguiría, pero eso no significaba que estaban cediendo. Era su primera oportunidad real y él quería hacer un contrato. Prometió que a Shin le gustarían los términos. A la mañana siguiente, Shin llegó al gremio Overkill y se encontró con Min. Ella lo saludó calurosamente, diciendo que era agradable verlo de nuevo. Se presentó como la secretaria asistente del gremio y dijo que estaba a cargo de los procedimientos del contrato para el día. Le entregó un documento para firmar. Shin encontró
Le agradeció mencionando que Tai había dicho que lo contactaría de inmediato, pero no esperaba que fuera a la mañana siguiente. Min explicó que Tai le había dicho que siguiera con todo lo más rápido posible. Se preguntaba de qué se trataba todo esto y sentía que las cosas se estaban poniendo más serias de lo que él había anticipado. Min mencionó que la sala en la que estaban era un área de recepción especial dentro del gremio, una con seguridad particularmente estricta. Ella le aseguró que si estaba preocupado por alguna filtración, no había necesidad de preocuparse. Ella le entregó un papel explicándole que era el contrato con las condiciones que Tae había discutido con él dentro del calabozo. Añadió que, aunque tomaría algún tiempo, el contenido del contrato podría cambiarse si fuera necesario, por lo que debería sentirse cómodo compartiendo sus... Dejó el papel y le dijo a Min que no había problema, así que podían proceder. Reflexionó sobre su conversación con Tai en el calabozo, donde Tai mencionó que sería un partidario no oficial. Aunque solo era una suposición, Shin ahora entendía vagamente por qué Tai había sido tan reacio a unirse a un gremio. Por varias razones necesitaba ocultar su verdadera identidad. Si esa suposición era correcta, esta oferta podría ser de ayuda. Podrían suministrarle en secreto los materiales que necesitaba, ingredientes de primera calidad y acceso a las puertas sin la atención habitual. Aunque el contrato necesitaría ser formalizado, todo se manejaría discretamente. Shin no podía evitar preguntarse por qué Tei estaba siendo tan generoso. Tao respondió diciendo que no era gratis, expuso su condición. Shin tendría que ayudarlo con las comisiones que le asignaba personalmente. Sin embargo, Tei aclaró que no lo obligaría si a Shin no le gustaba la comisión, podría negarse. Shin entonces preguntó qué pasaría si solo aceptaba el apoyo y no ayudaba con nada. Tao sonrió y le dijo a Shin que estaba bien. El propósito del contrato, después de todo, era establecer una conexión entre Shin y el gremio mientras se le impedía unirse a cualquier otro. Aceptar la comisión sería simplemente una muestra de la sinceridad de Shin. Mientras hablaban, escucharon pasos que se acercaban, y Tai ya comentó que era el momento justo. Dos hombres entraron en la habitación, uno de los cuales se presentó como parte del equipo de investigación de la Asociación de Cazadores. El segundo hombre preguntó a Tai si estaba bien. El primer hombre afirmó que necesitaban irse y que escucharía la respuesta de Tai afuera. Antes de que se fueran, Tai se volvió hacia Shin y dijo que esperaba una respuesta positiva. Si Shin se sentía agobiado por esto, no tenía que aceptar. Tai agregó que las habilidades de Shin eran mucho más valiosas que cualquier cosa en el contrato. Shin se detuvo por un momento, reflexionando sobre su plan original. Su objetivo había sido dejar una fuerte impresión en K y mantener una relación con el gremio sin unirse formalmente a él. Al final, sin embargo, decidió firmar el contrato, preguntando cuándo recibiría el apoyo. Min sonrió y sacó una pequeña caja, explicando que Shin podría comenzar a recibir el apoyo de inmediato. También le dijo que si había algo más que necesitaba, solo tenía que hacérselo saber. Esto fue un regalo de Tai para conmemorar la firma del contrato. Min añadió que había escuchado que Tai había encontrado algo útil en la habitación de Arak. Shin abrió la caja ligeramente antes de cerrarla de nuevo. Él alimentó, le agradeció, colocándolo cuidadosamente en su bolsa. Luego le entregó una lista de los materiales de apoyo que necesitaba y preguntó dónde podría recibirlos. Min mencionó que, si era tanto, los materiales estarían disponibles en aproximadamente una semana. Sin embargo, añadió que tal vez estaba cruzando una línea, pero no creía que esos materiales fueran de mucha ayuda para Shin. Shin estuvo de acuerdo, mencionando que de todas formas no planeaba usarlos. Él se levantó diciendo que tenía que ver a otra persona y necesitaba irse. Se dirigió a otro edificio y esperó allí. Al revisar su teléfono notó que era la hora en la que se suponía que ella debía llegar. Finalmente, la vio caminar hacia él y Jia, una cazadora de rango A. La escena le recordó a Shin el pasado, en el bosque, donde Jia había atacado y matado a un monstruo con facilidad. Fue un tiempo después de la selección de jugadores cuando fue aclamada como la prodigio cazadora, la diosa arquera. Jia se acercó al mostrador de recepción, disculpándose, y preguntó por la entrada a la puerta de entrenamiento. Mostró su tarjeta y la señora detrás del mostrador la reconoció inmediatamente como una cazadora de rango A. La señora entonces preguntó si la puerta de entrenamiento de rango C sería aceptable. Jia educadamente declinó y pidió la puerta de rango D en su lugar. Tanto la señora como un hombre en el mostrador estaban confundidos por esto. La señora pensó para... El hombre también había visto a personas despertadas de rango inferior renunciar a la vida. Despertada por completo, pero nunca había visto a alguien de rango A pedir tal solicitud. Por alguna razón, Ye parecía que podría ser degradada. El rango de un despierto se determinaba inicialmente por la cantidad de maná que podía absorber. Cuando la energía azul salía de las grietas, el maná fluía en los cuerpos de todos, pero la cantidad que cada persona podía absorber variaba. Cuanta más maná podía contener un cuerpo, más fuertes eran las habilidades que podían manifestar. La asociación comenzó a analizar los niveles de maná de cada individuo, y aquellos que absorbían más de una cantidad fija fueron oficialmente reconocidos como despiertos. A partir de ahí, dividieron a las personas en rangos según la cantidad de maná que podían contener, y una vez asignado un rango, generalmente se mantenía fijo. Incluso si alguien estaba en un rango inferior, podía mejorar su rendimiento a través de incursiones en mazmorras. Si eran reconocidos por la asociación, podían ser promovidos y también podía ocurrir lo contrario. Ya terminó de llenar el formulario y se lo entregó a la señora. La señora le dijo que le ayudaría con el proceso de asociación y le preguntó si ya tenía un compañero con el que planeaba entrar.
Jia rechazó. Luego, la señora dijo que agregarían a Jia a la lista de reclutamiento de compañeros, ya que las reglas requerían al menos 2 personas para entrar juntas. Como no había habido ninguna solicitud para la puerta de entrenamiento de Rang hasta ahora, Jia podría tener que esperar un poco. Jia se preguntó si podría entrar sola. La mujer respondió que era posible si Jia tenía un permiso de licencia para pasar las puertas sola, pero no parecía que se hubiera registrado para eso. Ya necesitaría tomar un examen para eso, y la señora preguntó si quería inscribirse. Jia rechazó, diciendo que esperaría en su lugar. Luego la señora mencionó que la primera renovación de la calificación de cazador de Jia se acercaba en un mes. Probablemente había recibido el mensaje, pero para renovar su calificación como cazadora de rango A, necesitaba tener varias experiencias con puertas de rango C o superior, o pasar el examen práctico de rango A. Parecía que Jia necesitaría hacer el examen y probablemente recibiría un mensaje al respecto pronto. La señora le deseó mucha suerte para aprobar. Le agradeció a ella. Jia se fue pensando que incluso solicitar una puerta de entrenamiento era complicado. Debería haber hecho la solicitud en línea. Debió de estar loca para venir en persona y tratar con tanta gente. Había venido con la mentalidad de que no podía ser degradada, pero ahora se decía a sí misma que debía controlarse. Era solo una puerta descendida, así que lo que pasó la última vez no volvería a suceder. Si se tomaba su tiempo y comenzaba de nuevo, estaría bien. La recepcionista pidió a Jia que esperara, pero ya había llegado una solicitud. El rango era D, lo cual era esperado, y como Jia iba sola, no importaba. Asunto. Rápidamente hizo clic en aceptar. La escena cambió a una puerta de mazmorra, donde Jia llegó pensando: hace tiempo que no usaba esto, se siente tan incómodo. Cuando estaba a punto de entrar, un hombre llamado Shin se le acercó y se presentó como el apoyo, esperando que se llevaran bien. Jia hizo una reverencia para saludarlo. Se disculpó por llegar tarde y sugirió que entraran. Jia estuvo de acuerdo, mencionando que haría la solicitud. Shin pensó para sí mismo que Jia era una cazadora de rango A que inicialmente había sido estimada como rango A. Sin embargo, después de una serie de pruebas fallidas, fue una de las pocas despertadas que fueron degradadas a rango C. Lo que le intrigaba era que Jia, a pesar de todo, había ganado el título de diosa arquera. La razón por la que había podido recibir tal título era que después de ser elegida como jugadora, había descubierto su talento oculto, y Shin sabía exactamente cuál era ese talento. Era un talento que podría haber sido descubierto incluso si Jia no se hubiera convertido en jugadora, y Shin estaba decidido a ayudarle a despertarlo ese mismo día. Entraron en el mundo de la mazmorra, donde los goblins deambulaban por el bosque. Jia se escondió y los observó, preguntándose si se habían ido. Fue un alivio ver monstruos reales, lo que la hizo alegrarse de haber traído el equipo que podía detectar el mana de los monstruos. Luego se excusó con Shin, disculpándose por ir sola y preguntando si estaba bien que ella se enfrentara a los monstruos por sí misma. Ella prometió compartir todo el botín y compensarlo también. Shan la tranquilizó, diciendo que no se preocupara por él. Si necesitaba ayuda, él al menos podía proporcionar flechas. Ji le agradeció y se posicionó para atacar usando su habilidad de arquera. Se dijo a sí misma que no debía estar nerviosa y apuntó a los goblins. Cuando uno cayó, los otros comenzaron a cargar contra ella. Jia no lo dudó y disparó otra flecha, derribando más goblins. Shin, observando, pensó para sí mismo que no la había visto luchar así antes, no desde que se convirtió en jugadora. Su poder destructivo bruto superaba con creces al de un cazador de rango A, pero sería inútil si ella no pudiera. Ya se concentró pensando que una de sus 3 flechas debería dar en el blanco. Con esta velocidad podría disparar al menos 4 flechas más, así que planeó terminarlo con solo 2 disparos. Geum notó a un duende tocando una trompeta, y pronto un enjambre de duendes la rodeó. Se quedó helada, preguntándose dónde debería disparar y qué debería hacer a continuación. Mientras los duendes detrás de ella se preparaban para atacar, Shin invocó espadas gigantes para formar una barrera protectora a su alrededor. Se acercó a ella y le dijo que necesitaba su ayuda. Jia se sorprendió y le preguntó si no era un creador de rango D. Él asintió y explicó que no podía durar mucho por su cuenta, por eso necesitaba su asistencia. Jia no sabía qué hacer, pero Shin se acercó a los monstruos escondidos detrás de los arbustos y le dijo que usara todo su poder restante para disparar una flecha. Aunque ella no tenía idea de lo que él estaba planeando, Jia aceptó. Con determinación, apuntó y disparó un tiro mortal en la dirección que Shin había indicado. Ella preguntó si lo había disparado y se pregunta qué debería hacer ahora. Shin sonrió y le dijo que había abierto el camino. Ahora es el momento de correr. Jo se sorprendió, pero sin dudarlo, ambos empezaron a correr. Ambos llegaron a una cueva cerca de la montaña, y Jo se preguntó si realmente estaban a salvo. Mirando alrededor, se preguntó si realmente habían escapado o si solo se estaban escondiendo de los goblins. Se dio cuenta de que los goblins parecían haber dejado de seguirlos, pero había pasado tanto que no podía confiar en sus instintos. Aún así, no podía entender por qué Shin estaba tan tranquilo, pero no lo hizo. Necesitaban salir de allí rápidamente. Jia mencionó que terminaría las cosas por el día y le iba a dar a Shin toda la compensación. Sin embargo, Shin le dijo que no podían irse todavía. Como los goblins estaban en máxima alerta, permanecerían en el área por un tiempo, haciendo que fuera demasiado peligroso irse en ese momento. También pensó que podrían haber perdido el jugador de rescate que les proporcionaron mientras corrían, así que no tenían otra opción que esperar hasta que los goblins se fueran. Joe estaba sorprendido y preguntó ¿cuándo podremos irnos? Shin respondió que podría tomar mediodía, pero dependiendo de la situación, podría tomar más tiempo. Jiho ya estaba impresionado por la idea de esperar mediodía. Shin lo consideró una mentira. Pensó que los goblins se irían en unos 30 minutos. Después de todo, no eran monstruos con tanta coordinación.
El verdadero problema era algo más, el rey del estiramiento. Gia, en su estado actual, parecía que creería cualquier cosa que él dijera, pero el problema ahora era conseguir que ella entrara a la cueva con él. No estaba seguro si ella aceptaría y se preguntaba si había alguna otra opción. Gia se disculpó, diciendo que todo era su culpa. Lamentaba no haber luchado adecuadamente contra los goblins y por insistir en salir sola desde el principio. Se disculpó nuevamente, sintiendo que causaría problemas una vez más. No podía creer que hubiera terminado en tal situación en una mazmorra de rango D, pensando que alguien como ella ni siquiera debería haber entrado en una. Al verla preocupada, Shin chasqueó los dedos frente a ella, diciéndole que si estaba... Una vez dentro de la cueva, Jie se preguntó si Shin realmente necesitaba su ayuda. Aunque había sido una cazadora de rango A, no tenía mucha experiencia en mazmorras, y ni siquiera podía entender completamente lo que él estaba tratando de decir. Se dio cuenta de que se trataba de un monstruo de élite. Shin respondió, recordándole que había mencionado antes que era su primera vez en la puerta de entrenamiento, por lo que tenía sentido que no supiera. La formación no era ampliamente conocida. No solo había un monstruo jefe en la mazmorra, también había un monstruo clasificado debajo del jefe, conocido como un élite. La cueva era el hábitat de este monstruo élite. Hasta entonces, Shin había sido rechazado por otros y ni siquiera podía luchar contra él. Jiha fue la primera persona en aceptarlo como partidario en su partido. Viendo su reacción, Shin se preguntó si su solicitud había sido demasiado incómoda. Geoi aceptó ayudar si él estaba de acuerdo. Ella pensó que era lo correcto, especialmente porque él la había ayudado a escapar de una situación peligrosa. Comprendía lo doloroso que era no poder unirse a una fiesta y quería devolverle el favor por eso. Mientras Geoi pensaba en ayudar a Shin, la máquina de detección de maná de repente sonó. El monstruo élite había llegado. Geoi rápidamente le dijo a Shin que retrocediera. Ella razonó que aunque era un monstruo élite, todavía era de una mazmorra degradada, así que si podía dar un golpe, podrían derribarlo. Jia disparó una flecha al élite, pero el monstruo la bloqueó con su arma. Ella estaba impactada de cómo había bloqueado su tiro. Había malinterpretado la situación y se dio cuenta de que necesitaba atacar con todas sus fuerzas. El monstruo se abalanzó hacia ella, pero Jia se congeló. En ese momento, Shin la hizo retroceder, causando que ambos cayeran y el ataque del monstruo fallara. Jia estaba preocupada por la seguridad de Shin. Su mente se trasladó al pasado donde otros la habían criticado. La chica había confrontado a Jia de manera grosera, diciendo que ni siquiera podía disparar flechas correctamente. Ella culpó a Jia por casi causar su muerte y exigió una compensación. Jia intentó disculparse, pero la chica no quería oírlo. La chica interrumpió, diciendo que las disculpas de Jia eran inútiles y solo excusas. Ella afirmó que solo porque Jia había sido evaluada como rango A, no significaba que el mundo le debía algo. Luego le dijo a Jia que esperara y prometió mostrarle con quién estaba realmente hablando. Jia, ahora buscando otro grupo después de ser expulsada, había sido rechazada por múltiples grupos, aunque era una cazadora de rango A. Estaban chismeando sobre Jia, llamándola una cazadora de rango A fracasada. Una persona mencionó que casi había matado a sus compañeros de grupo en una mazmorra. Otro dijo que escucharon que Jia ni siquiera pudo matar a un monstruo débil, por lo que estaba siendo rechazada incluso por grupos de menor rango. Se preguntaron qué le había pasado a su talento, cuestionándose si iba a ser así para siempre. Jia dejó de escuchar, sintiendo el peso de sus palabras. Pensó para sí misma que tal vez debería dejar de ser cazadora. Después de todo, por su culpa, Hyun Shin se estaba metiendo en problemas. El monstruo de élite no la atacaba directamente, en cambio enviaba su espada para bloquear sus ataques, diciéndole que luchar realmente no era lo suyo. Ya estaba sorprendida al ver a Shin entrar. Él le dijo tranquilamente que sabía que no tendría sentido, pero le pidió que escuchara con atención. Si podía calmarse y seguir sus instrucciones, ganarían. Pensaba para sí mismo que había preparado el escenario, y que en una situación tan urgente no había problema en activarlo. Todo lo que necesitaba hacer ahora era ganar algo de tiempo. Le dijo a Jia que mirara cuidadosamente al monstruo, y si lo hacía, podría ver algo. Luego tenía que disparar a ese lugar con toda su fuerza. Jia se puso de pie, sintiendo algo cambiar. Se sentía como si cada fibra de su ser estuviera erizada. Fue incómodo, pero ella se esforzó para ponerse en posición de atacar. Ahora podía ver claramente dónde golpear. Sabía que era su única oportunidad y decidió poner todo en una sola flecha. Con determinación, disparó al monstruo élite. Shin observó cómo la flecha impactó y el monstruo fue derribado. Se dio cuenta de que había funcionado y se habían cumplido las condiciones. Parecía que se activaba sin razón, pero sabía que valía la pena. Había un enorme agujero en el pecho del monstruo y finalmente colapsó. Shin mencionó que se sentiría extraño y la sensación que estaba experimentando parecía intensificarse en todo su cuerpo. El método que usó fue un poco extremo, pero para despertarla tuvo que desencadenar esa sensación. Shiv no podía evitar preguntarse quién era realmente y cómo sentía que había predicho todo lo que sucedió. Ella incluso comenzó a cuestionarse qué significaba realmente despertar. Él le dijo que no se apresurara y que tenían mucho tiempo. Ella insistió en que dejara de cambiar de tema y simplemente le diera una respuesta directa. Justo cuando estaba a punto de decir más, se desmayó. Shin la llevó en su espalda, comentando que hacer aliados era difícil, pero al menos de alguna manera obtendría algo de eso.
Ellos salieron de la cueva y cuando ella volvió en sí, le dijo que no sabía por qué había actuado de esa manera. Sentía como si no fuera ella misma y no podía creer que hubiera sido tan grosera con alguien que la salvaría 2 veces. Ella se disculpó por dudar de él y por desmayarse. Él la tranquilizó diciendo que todo estaba bien, nadie salió herido, todos los monstruos fueron derrotados y que solo debía recomponerse. Con lágrimas en los ojos, ella accedió. Luego él le preguntó si podía darle el collar que le había dado antes de entrar a la cueva. Ella se levantó para dárselo y cuando él vio que su color había cambiado, se dio cuenta de que ella lo había usado. Él le recordó que era la sensación meteórica, algo que solo obtienen en una mazmorra de rango A como el refugio de arpías. La habilidad de ese objeto era mejorar los sentidos. Cuando se cumplían condiciones específicas, la habilidad se activaba automáticamente, haciendo que los sentidos del usuario aumentaran rápidamente. Durante ese tiempo fue más allá de los límites humanos normales, permitiéndoles acceder a sentidos trascendentales. La parte complicada, sin embargo, era cumplir con esas condiciones. Las emociones del usuario tenían que ser llevadas al extremo, y para alguien con la personalidad de Chiyo, la mejor manera de desencadenarlo era usando un miedo extremo. Él explicó que había creado una situación donde ella se sentiría aterrorizada. Iba a ser difícil, pero mientras él hiciera eso, sería capaz de despertar a ella. Incluso con el costo, había muy pocos artículos como ese en el mercado, y él había renunciado a usarlos. Pero pensar que Tag podría conseguir uno en menos de 2 días, eso fue gracias a que él hizo que todo encajara tan fácilmente. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Ya solo había experimentado el despertar a través del objeto. Necesitaba más práctica para alcanzar el nivel que hubiera tenido en su mejor momento. Él le dijo que su primera tarea era crear una situación en la que pudiera concentrarse únicamente en los monstruos. Para hacer eso, necesitaba cambiar su flecha primero. Como era bastante fuerte, debería estar bien para ella cambiar de un arco corto a un arco largo, lo que le permitiría disparar desde más lejos. De esa manera, naturalmente, interactuaría menos con los monstruos, y las situaciones en las que se asustaría, como ese día, ocurrirían con menos frecuencia. Había algunas otras cosas en las que ella necesitaba trabajar también. Ella le agradeció por todos los consejos, y él estaba un poco confundido por sus palabras. Ella explicó que estaba agradecida por todo, incluso por el colgante. Ella había pensado que iba a morir sin poder hacer nada. Pero cuando sostuvo ese colgante, sintió que algo cambiaba. Era como si todo a su alrededor se detuviera y sintiera esa conexión secreta. Podía ver claramente dónde apuntar, como si un objetivo estuviera grabado en el monstruo. Para ser honesta, aunque era rango A de nombre, no sentía que fuera mejor que un rango D en términos de su personalidad y habilidades. No importa cuánto intentara cambiar, solo se sentía más decepcionada de sí misma. Pero últimamente sentía que había crecido tanto en tan poco tiempo solo por conocerlo. Comenzó a darse cuenta de que era más capaz de lo que pensaba. Por primera vez se sintió emocionada por sí misma y, en un momento raro, habló un poco. Cuando estaba a punto de decir más, él le dijo que sería difícil hacerlo sola. Le dio su número, así que si alguna vez lo necesitaba, podía contactarlo. Ella sonrió, feliz de aceptar, y prometió compartir su número también. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, él recibió un mensaje urgente de Tai y decidió contactarlo una vez que estuvieran fuera. La escena cambió a la sede de la Asociación de Cazadores, donde Tae estaba al teléfono con Shin. Después de agradecer a Shin, Tae dijo que lo contactaría después de la reunión informativa. Tae acordó ayudarlo si podía y luego mencionó que el objeto que Shin le había dado la última vez había sido increíblemente útil. Shin ya estaba fuera del área de entrenamiento y se estaba despidiendo de Jia. Tae expresó alivio de que el objeto hubiera sido de ayuda y agradeció a Shin por aceptar ayudarlo. Luego terminó la llamada. Mientras Tai esperaba en una habitación, Min entró diciendo que el presidente de la asociación había enviado un mensaje y podían salir ahora. Ambos salieron de la habitación y mientras caminaban, Min se preguntaba sobre la situación inusual. Normalmente, el presidente enviaría un documento oficial, pero hoy estaba convocando a Ta personalmente. Las comisiones enviadas por canales oficiales siempre eran difíciles, así que si el presidente lo estaba llamando, podría significar que la puerta de rango S había aparecido de nuevo. Tai la tranquilizó diciéndole que estaba bien, ya que Shin también había accedido a ayudar. Dijo que si Tai luchaba como lo había hecho antes, no habría ningún peligro. Sintió que era la decisión correcta construir una conexión con Shin. Min notó que Tae parecía estar de mucho mejor humor después de la incursión en la mazmorra de Aracne. Ella suponía que tenía algo que ver con ese creador misterioso. Él había estado actuando de manera diferente desde entonces, y no podía evitar preguntarse sobre el apoyo ilimitado. También le sorprendía que el maestro del gremio ofreciera condiciones tan generosas. A pesar de que Tei ya no estaba en la clase de Berserker, lo que dificultaba controlar las emociones era más calculador y sereno que nadie. Min no podía evitar preguntarse si Shin era más capaz de lo que inicialmente pensaba, pero luego, de nuevo, no había manera de que alguien de rango D pudiera crear un arma que satisfaga a alguien como Tai. Como Tai no mencionaba a menudo a Shin, Min decidió que tendría que investigarlo por su cuenta. Ambos llegaron frente a una habitación para encontrarse con un hombre que saludó a Tai, preguntando si había venido solo. Tai se preguntaba si se suponía que debía venir alguien más con él. El hombre respondió que, por lo que había oído, se suponía que 2 maestros del gremio vendrían, pero como Tai vino solo, podía entrar primero. Tai luego preguntó si el hombre sabía quién era el otro maestro del gremio. El hombre dijo que el otro maestro del gremio acababa de llegar. Una voz llamó a Tai, preguntando si realmente era él y mencionando que Tai había estado muy activo últimamente. Tai y Min se dieron la vuelta, reconociendo a la persona que claramente lo molestaba. El hombre comentó que no había pensado que sería suficiente solo con verlo allí. El otro maestro del gremio era Kim Jae-hyuk y había venido a criticar a Tai, preguntándose quién era y si era el maestro del gremio. Tai pensó para sí mismo que Kim era increíblemente molesto.
Kim se acercó más diciendo que el gremio de Tai era capaz pero que necesitaba corregirse. No era el gremio Overkill el problema, sino el maestro del gremio mismo. Ta le dijo a Kim que no era lo suficientemente libre como para entretener sus ridículas provocaciones. Kim se encogió de hombros diciendo que Ta debía estar ocupado eligiendo y recorriendo adrede mazmorras de bajo rango, y probablemente quería algo de consuelo de los novatos en las puertas de bajo rango. Min se habían ido a sus propias condiciones. Justo cuando Min estaba a punto de discutir, Tati la detuvo y le dijo al hombre en la puerta que la abriera. Él explicó que estaban allí para reunirse con el presidente. El hombre estuvo de acuerdo, abriendo la puerta y mencionando al presidente que los dos maestros de gremio habían llegado. El presidente respondió que podía oírlos venir y que esos dos eran tan problemáticos como siempre. Entraron para hablar con el presidente, mientras Min, que no formaba parte de la conversación, se quedó afuera. Se sentó en el suelo y un hombre le entregó una taza de té. Ella le agradeció por ello. Dentro, el presidente Han Cheolmin le dijo a Tae y Kim que el cielo lo... Cheolman negó con la cabeza, negando que no había habido suficiente confirmación y que ni siquiera era posible medir el mana de la puerta. Kim se sorprendió al escuchar eso. A Tao le parecía extraño que hubiera aparecido una puerta que ni siquiera podía medirse. Normalmente, el rango de una puerta se determinaba de dos maneras. Primero, se usaba un instrumento de medición especial para evaluar el mana de la puerta en sí, porque generalmente el rango final calculado de la puerta coincidiría con el rango de los monstruos dentro. El segundo método fue combinando los informes de los exploradores enviados por la asociación. Shioman continuó explicando que los errores de clasificación de mazmorras ocurren cuando el mana de las puertas aumenta rápidamente, pero esta situación era diferente ya que aún no se habían tomado medidas. Tai luego preguntó si Cheolmin había enviado exploradores a investigar. Cheolmin mencionó que habían enviado exploradores 5 veces, pero ninguno de ellos había regresado. Kim señaló que Cheolmin no conocía el nivel de la puerta y no tenía información para compartir. Tampoco se lo había dicho a Kim de inmediato. Parecía que Cheolmin no solo estaba tratando de desviar la culpa, no sabían cuánto tiempo permanecería abierta la puerta con el rango desconocido, y en esa situación, si se dejaba sin control, no sería sorprendente que eventualmente los monstruos atravesaran. Había habido casos así antes y cada vez había sido un infierno lidiar con ellos. Justo cuando Cheolmin estaba a punto de continuar, fue interrumpido por Tae, quien señaló que era descarado. Pero mientras ellos... Él dijo que era una situación de emergencia. Cheolmin insistió en que no aceptaría un no por respuesta y necesitaba que ambos gremios trabajaran juntos y atacaran la puerta no confirmada. Originalmente había planeado enviar también al gremio Hyunmoo, pero debido a su repentino envío al extranjero no pudieron unirse. Esto era lo suficientemente serio como para involucrar a los 3 grandes gremios, y el plazo era en 2 días. Prometió preparar los fondos de apoyo y el dinero de recompensa lo mejor que pudiera. Si necesitaban algo más, la asociación haría lo posible por proporcionar. Tao pensó por un momento y luego preguntó si tenían que crear un equipo basado solo en miembros del gremio. Cheolmin respondió que no importaba, pero como la existencia de la puerta podría causar caos y pánico entre el público, solo permitirían un pequeño número de personas cuyas identidades fueran verificadas. Tae estuvo de acuerdo con... La escena cambió al gremio Xuanhua, donde Kim entró apresuradamente y tiró su abrigo a un lado. Los demás lo recibieron con agrado, y él les pidió que formaran un equipo usando solo miembros del gremio con rangos A o superiores. Quería que eligieran quién podría partir en 2 días. Kim no podía evitar pensar que Tiao debía tener un truco bajo la manga, y no le gustaba la sonrisa que Tai llevaba puesta. Kim veía a Tai como una persona molesta y estaba decidido a usar esta oportunidad para ponerlo en su lugar. Luego pidió que trajeran a Kang Yu-rin al equipo, así que les dijo que la llamaran. Una de las mujeres señaló que Kang no estaba afiliada a su gremio y, con su personalidad, probablemente rechazaría la oferta. Kim se preguntó quién no lo sabía ya e insistió en que la trajeran por cualquier medio necesario. Él quería verla frente a él, y si no lo hacían, él les advirtió que se prepararan para nunca volver a trabajar en ese campo. Los dos estaban sorprendidos, pero aceptaron sus órdenes. Kim pensó que en realidad era mejor que Kang no estuviera afiliado a ningún gremio en este momento. Planeaba reclutarla adecuadamente y aprovechar la oportunidad para mostrarle a Ta que incluso entre los grandes gremios había diferentes niveles de fuerza. La escena